Una gran noche con una gran luna llena, se encontraba un hombre algo borracho, paseando por un bosque y se topa con un cementerio y decide sentarse un poco en una tumba y ve que hay una persona excavando y segundos después, todas las tumbas se empiezan a caer y el borracho se desmaya. Y a la mañana siguiente, una chica viene de camino al cementerio. Y en el cementerio, vemos que la policía ya está investigando la zona. Y al parecer descubren que desapareció el cuerpo de la tumba de Cho Sakurin, que al parecer es un miembro de un clan bastante potente. Y la chica de antes supuestamente era su nieta. Bueno, al parecer por la tarde, viene el nieto de Sakurin, que es el prota, para visitar la tumba de su abuelo por las vacaciones de la universidad, que es llamado Soran. Y bueno, al llegar va directo a la comisaría, porque el jefe de policía lo llamó y le cuenta que el cuerpo de su abuelo desapareció y que también tiene una hermana mayor. ¿Será que es una situación familiar algo complicada? Bueno, luego de saber eso, se dirige a la tumba de su abuelo y al llegar ve que una persona está cavando y decide echarle una foto y dársela a la policía. Pero al estar haciéndolo, ella lo pilla y nuestro prota sale huyendo, pero igualmente la chica lo pilla y le da un buen golpe hasta que se desmaya. Al levantarse, ella lo lleva a una tumba y lo empieza a enterrar. Y bueno, ella es llamada Ho Ho. Y sí, supuestamente es su hermana mayor. Bueno, en realidad no lo es, ya que solo estaba mintiendo. Y después de esto, le empieza a echar tierra. Algo más que añadir es que empezaron a salir bastantes zombies. Y Ho Ho los empieza a matar. Bueno, a rematar, uno por uno. Y luego abandona a nuestro prota con su suerte. Y ella llega a un lugar donde se encontraba Josan. Y Ho Ho le dice todo lo que ha pasado. Y al saber que ha dejado al prota solo, Josan se preocupa. Pero ella le dice que no pasa nada y se escuchan fuertes rayos. Y luego Josan y Ho Ho vuelven a revisar y están todos los zombies remuertos. Y luego vemos a un niño que le llaman diciendo que consiguieron el cuerpo de Cho Sakurin y se lo cuenta a su hermana. Y bueno, varios días después, nuestro prota ya volvió a la universidad y lo vemos hablando por teléfono con el policía de su ciudad. Y nuestro prota le dice que no sabe dónde está el cuerpo de su abuelo y tampoco sabe dónde se encuentra su padre, que él no ha muerto. Y luego de colgar decide borrar la foto de Ho Ho. Y una vez ya borrada, segundos después aparece Ho Ho, ya que ella también entra a la universidad. Y bueno, al finalizar la clase, afuera de la universidad, nuestro prota y Ho Ho discuten. Ho Ho dice que nuestro prota tiene un poder oculto muy poderoso y Ho Ho empieza a atacarlo para que muestre su poder. Nuestro prota obviamente se niega de usar su poder, porque cuando era pequeño, su abuelo le decía que no podía mostrar su poder a nadie, porque si lo mostraba, irán a por él, porque obviamente los que tienen poderes los consideran anormales. Y cada vez que nuestro prota enseñaba su poder, cuando era pequeño, se mudaban a otro lugar. También el padre del prota le enseñaba artes marciales y su abuelo le enseñó a crear la barrera mágica Oki. Volviendo al presente, nuestro prota le enseña su poder a Ho Ho, pero incluso con su poder no puede vencerla y Ho Ho le obliga a que sea su esclavo. Pero más que le obliga, le chantajea, diciéndole que si no acepta ser su esclavo, le dirá a toda la escuela que él es virgen. Qué fuerte golpe a un hombre, ¿no? Y también le da un teléfono para que se comunique y al final Ho Ho le deja desnuda. Por otro lado, en un extraño lugar, el niño de antes tenía el cuerpo del abuelo de nuestro prota e intenta quitarle la energía que le queda al cuerpo para sacarle información. Y sí, este niño también es anormal. El cuerpo del abuelo lo trajo alguien que puede manejar cuerpos muertos, o sea, los zombies. Y luego por la noche, cuando todos los de la universidad ya se habían ido a sus casas y nuestro prota por fin puede salir e irse a su casa, ya que antes estaba desnudo y no podía, una pareja le echa una foto a la luna en la que sale nuestro prota desnudo. Y de esa foto se crea un nuevo rumor, que quien se encuentre con el hombre desnudo tendrá una noche deliciosa. Y bueno, al día siguiente, una chica bastante guapa llamada Ken Ken le envía una solicitud de amistad a nuestro prota, y nuestro prota acepta, y al final quedan para verse después de la escuela. Y al día siguiente, Ho Ho le dice a nuestro prota que por la noche quiere que conozca a alguien, y como él es esclavo no puede negarse, aunque al final no le hace caso. Más tarde nuestro prota le cuelga las llamadas a Ho Ho, claramente por la cita que tenía con Ken Ken, pero aún así Ho Ho le tenía vigilado con GPS, gracias al móvil que le dio. Y después, nuestro prota y Ken Ken pasan el día juntos, pero llega la hora de irse a casa, y como ya habían pasado el toque de queda, Ken Ken le dice a nuestro prota que se vaya a su apartamento. En la habitación resulta que Ken Ken también es alguien anormal, ya que puede controlar a los zombies, y ella está seduciendo a nuestro prota, y le hace algo para que no pueda usar su barrera, y más tarde lo secuestra, y lo lleva con una chica llamada Nachuka, y con este chico, para que ellos le dejen a Ken Ken que se una a la organización Sensei. El chico le intenta quitar los recuerdos a nuestro prota, pero aparece Ho Ho y su compañero Josan para salvarlo.
Y después de un rato de conversación y pelea, consiguen salvar a nuestra prota, con ayuda de muchas personas que están de parte de nuestra prota, que además son anormales. Más tarde, los que secuestraron a nuestra prota escapan, menos Ken Ken, porque la traicionaron, por así decirlo. Y al día siguiente, Ho-Oh lleva a nuestra prota a donde ella trabaja, porque Joseon quería verlo. Donde Ho-Oh trabaja es una empresa de transporte, y todos los empleados son anormales, igual que nuestra prota. Y bueno, el poder que controlan es llamado Ki, o sea, es como el chakra y todas esas cosas. Más tarde, Joseon lleva a nuestra prota a donde tienen capturada a Ken Ken. Y bueno, Ken Ken empieza a hablar de su pasado y de que quería libertad, porque sus padres no le dejaban que utilice sus poderes. Y bueno, después aparece un hombre nuevo, el cual le da buenos madrazos a Ken Ken, porque no paraba de quejarse. Y ahí es donde nuestro prota lo detiene y le dice que pelea contra él, pero al final no pasa nada. Minutos después le cuentan a nuestro prota que su abuelo era alguien muy poderoso y que todos querían su poder y sus técnicas. Más tarde, obligan a nuestro prota a que trabaje como empleado en la empresa de transporte. En fin, por la noche, vuelven a secuestrar a nuestro prota, pero esta vez no son de la organización Sensei, ya que más de una organización ataca a nuestro prota porque piensa que como es el nieto de Sakurin, tiene su poder y sus técnicas. Por otro lado, una chica ataca a Ho-Oh, diciéndole que le quitarán a nuestro prota, pero ella no le da importancia porque solo lo quiere como esclavo. Y de pronto, Ho-Oh siente y ve la energía de nuestro prota y se dirige a ver qué sucede. Volvemos con nuestro prota. Él está intentando pasar la barrera de su oponente, pero no puede conseguirlo. Y cuando ya está a punto de ser capturado, aparece Ho-Oh y lo ayuda. Segundos después, nuestro prota revela una nueva técnica, a la que llaman Raiho. Pero casualmente su oponente también sabe utilizarla, pero con un diferente color. Al día siguiente, parece ser que la pelea ya ha terminado, y nuestro prota y Ho-Oh están de camino a su nueva casa donde vivirán juntos, para que Ho-Oh le entrene para el torneo de Tenshi, un torneo para normales. Cuando llegan a la casa, Ho-Oh se le acerca a nuestro prota, a punto de besarle, pero lo único que le hace es algo en la cabeza y se desmaya. Después, le dice que le ha insertado en su cabeza una técnica, pero que tiene que practicarla para que pueda utilizarla. Y minutos después, Ho-Oh se desnuda porque piensa que no tiene importancia, y nuestro prota pierde la concentración. Y bueno, más tarde, nuestro prota se sigue distrayendo con el entrenamiento, y Ho-Oh le da de hostias para que no se desconcentre. Ella piensa que como es virgen, y tiene a una chica delante de él, ellas solas, es por eso que se está distrayendo. Con el entrenamiento, entonces piensa en una solución, y lo que se le ocurre es traerle unas putas para que pierda la virginidad. Después de eso, nuestro prota echa las putas y además se enfada con Ho-Oh por lo que ha hecho y se larga de casa. Ho-Oh, viendo lo que ha hecho nuestro prota, se enfada y destruye media casa. Y más tarde, mientras nuestro prota estaba caminando por la carretera, la chica que anteriormente vio cuando lo estaban atacando el día anterior, llamada Saen, le dice que monte en su coche porque su padre quería verlo y él acepta. Después llegan a una empresa bastante grande donde todos los trabajadores son anormales y el padre de Saen es el jefe. Nuestro prota y el padre se ponen a hablar y el padre le dice que si le gustaría que su hija Saen saliera con él y se conviertan en novios. Y bueno, mientras tanto, están vistiendo a Ho-Oh para que esté bonita y se disculpe con nuestro prota. Volviendo con nuestro prota, el padre le muestra una técnica heredada que consiste en la invocación. Al día siguiente, nuestro prota está disfrutando de un masaje en la presa del padre y él está esperando la respuesta de nuestro prota. Antes le había propuesto que se una a su empresa, pero a nuestro prota no es que le interese mucho. Por otro lado, Ho-Oh está intentando encontrar a nuestro prota para que se disculpe con él y está liquidando a todo el que se imponga. Mientras tanto, Saen se abalanza a nuestro prota porque, como dije antes, el padre le pidió que salga con él, pero al final comienzan una pelea. Cuando están en medio de la pelea, nuestro prota le propone una apuesta. O sea, si consigue detener los ataques de Saen sin que le toquen, gana y ella lo deja ir. Pero si pierde, hará todo lo que ella le diga. Bueno, Ho-Oh sigue avanzando, pero se encuentra con el presidente y lastimosamente es bastante fuerte y le da pelea. Volvamos otra vez con nuestro prota. Él consigue ganar la apuesta con una técnica nueva a la que llama insectos blancos y Saen le deja ir. Bueno, Ho-Oh consigue ganarle al presidente y de repente aparece del techo nuestro prota y Ho-Oh le pide disculpas y el prota le da su condición para que vuelva con ella, obedecerlo, y como primera orden le pide que se quede quieta en el lugar para hablar con el padre de Saen. Nuestro prota decide al padre que no se unirá a su empresa. Él se enfada bastante y saca su enorme ki, pero al final solo estaba poniendo a prueba su determinación. Y de repente, contra quien estaba luchando antes Ho-Oh, se despierta y lanza unos cuchillos por la espalda a ella, y como antes el prota le había ordenado que no se moviera, ella no se mueve y los cuchillos le dan.
Y mientras la estaban tratando de curar, aparecen Jo-chan y Jo-yeon, diciendo que se lleven a Ho-Oh. Después están en el coche, y nuestro prota les pregunta por qué se llevan a Ho-Oh mientras le estaban tratando de curar. Y resulta ser que ella se curó sola, porque está respirando totalmente normal, ya no está sangrando. Al día siguiente, Ho-Oh ya está despierta, y mientras nuestro prota estaba caminando por el bosque, Ryo, un miembro de Sensei, le da el último recuerdo de su abuelo antes de morir. En ese recuerdo aparece Ho-Oh, con la misma imagen de ahora, y parece ser que ella lo había matado. Después se va al hospital, porque el padre de Jo-chan quería conocerlo, y aprovecha para preguntarle a Ho-Oh si ella fue quien mató a su abuelo. Y ella le responde que sí. Después el padre de Jo-chan le dice a nuestro prota que en el año 1944 fue cuando conoció a Ho-Oh y le cuenta su historia. En el año 1944, un día apareció Ho-Oh de la nada y los padres del padre de Jo-chan la recogen y la cuidan. Ella no sabía hablar japonés, pero consiguió aprenderlo y un día normal empieza a tener dolor de cabeza y una persona les dice que es el ki. Días después, Ho-Oh le enseña el ki al padre de Jo-chan y desde ese día se adentró en los anormales y 5 años después notan que Ho-Oh no había envejecido. Y más tarde le preguntan si ella quiere a los que la recogieron, pero ella no sabía ni su definición y asumen que no tiene sentimientos. Y años después, unos bandidos atacan al pueblo de Ho-Oh y ella, cuando volvía de recoger leña, los bandidos la capturan y el abuelo de Susan intenta detenerlos, pero lo matan. Después, Ho-Oh le pregunta al abuelo de Susan qué puede hacer para que sea feliz y ella le dice que mate a todos los bandidos para vengar la muerte de su esposo. Y Ho-Oh los mata a todos y ahora todos los ciudadanos le tienen miedo a Ho-Oh. Y más tarde la abuela de Susan le dice a Ho-Oh que busque a sus padres y también le dice que espere a que vuelvan, pero nunca volvieron. En el año 1993, el padre de Susan y Ho-Oh se vuelven a encontrar. Y bueno, Ho-Oh pasa por muchas cosas, por cerdas las cuales consigue escapar de ellas, por secuestros y más y más. Pero llega el día en el que Ho-Oh y el padre de Susan se vuelven a encontrar. La verdad fue una caca de reencuentro. El padre de Susan la invita a que se una a su empresa. Y días después tienen una reunión de empresas, o algo así en un bosque. Cuando llegan, encuentran a todas las personas con las que iban a tener la reunión muertos. Y resulta ser que es porque el abuelo de nuestra prota los había matado. Cuando Ho-Oh y el padre de Susan llegan a donde está el abuelo de nuestra prota, él reconoce a Ho-Oh y ella le pregunta si sabe algo de su pasado. Y lo único que le dice es que si observa a nuestro prota y está cerca de él, podrá saber todo su pasado. O sea, su pasado de antes de que apareciera en el pueblo donde el padre de Susan la cuidara. Después, el abuelo de nuestra prota le pide que ella lo mate y ella accede. Y así es como están ahora en el presente. En fin, un grupo de asesinos sabios, los cuales comienzan a hablar sobre los preparativos para el próximo Ratten Taisho o algo así, el más grande torneo paranormales. Pero como no creo soportar todo el vídeo diciendo anormal a cada rato, vamos a llamarles usuarios del ki, ya que en resumen son personas con la capacidad de controlar su ki y lanzar poderes rotísimos. El punto es que uno de los sabios, un hombre llamado Rikukin, propone una idea para que este Ratten Taisho no pase desapercibido y motivar a todos los participantes a luchar con todo lo que tienen. En esta oportunidad, el premio no será poca cosa, sino que el ganador será elegido para heredar su habilidad secreta, el Chutenrogu, que es nada más ni nada menos una de las 8 técnicas legendarias que en su momento ocasionaron la Gran Rebelión, una mortal guerra ocurrida hace decenas de años entre diversos grupos de usuarios de ki. Más adelante vemos al prota y a Ho-Oh entrenando sus diversas habilidades para el torneo, pues recordemos que estos quieren participar para poco a poco obtener más información, tanto del pasado de Ho-Oh como de todo lo ocurrido durante la Gran Rebelión. Al mismo tiempo, hay una buena cantidad de cosas ocurriendo, ya que la organización Sensei no ha parado de hacer de las suyas, y de hecho se encuentran más activos que nunca, llegando a asesinar a sangre fría a un buen número de usuarios de ki y a otras personas que tengan o no mucho que ver. También se terminaron viendo involucrados en todo esto. Sí, malditos Sensei. Bueno, Sensei o lo que sea, en fin. Así es como conocemos a algunos miembros bastante interesantes de los Sensei. El tipo de gafas, cuyo poder exacto no se especifica, ya con él, una especie de monje capaz de sacar lo peor de las personas, hasta el punto de convertirlos en meros asesinos. Pero lo más interesante de todo es que durante una conversación entre los mismísimos Sensei, sale a relucir un nombre bastante peculiar, Sugesei, uno de los usuarios de ki más poderosos de su generación, y que tal parece se encuentra en pleno cambio para participar en el Ratten Taisho, así como Owan, un tipo que de buenas a primeras parece bastante normal, pero resulta que ha dominado una de las 8 técnicas legendarias. El punto es que después de varias horas de viaje, el prota conoce a Owan en persona, ya que ambos se encuentran
encuentran en el monte Ryoko, sede de Raiten Taisho, tierras ancestrales para todos los usuarios del ki y tremendo destino turístico. Ambos comienzan a hablar y Eloyan le confiesa al prota que él también está ahí para participar en el Raiten Taisho, aunque no nos explica muy bien cuál es su motivación. Es que sí, que lo deja bien claro, es el mismísimo prota, que le comenta que espera ganar el torneo y así hablar personalmente con el Tensei sabio, para ver si este le puede revelar más información sobre su abuelo y todos los misterios que todavía oculta. Lo más gracioso es que parece que ni siquiera tendrá que ganar el torneo para lograrlo, ya que Oyan le dice que conocer al Taisho sabio es pan comido y lleva al prota directamente a conocerlo. El Tensei recibe a nuestro prota con mucha habilidad, ya que en su juventud él y su abuelo fueron grandes amigos y compañeros de guerra, por así decirlo. Así que, como se imaginarán, el sabio parece tener algunas cosas buenas que decir. Ambos comienzan a hablar y el Tensei sabio le revela que el verdadero nombre de su abuelo era Chokaigi y no Chochakurukin, unos nombres bastante épicos que no sé ni pronunciar, el caso, pero que durante mucho tiempo utilizó un nombre falso para evitar problemas y mantener su privacidad. Y eso es todo. Olviden eso de que el Tensei podría tener unas cosas buenas que decir, ya que después de contarle al prota la información menos útil de todas, le dice que responderá a cada una de sus preguntas una vez que este consiga ganar el Raiten Taisho y se convierta en Tensei. Porque olvidé decirles, pero el ganador del torneo no solo se hará con una de las 8 técnicas legendarias, sino que también tendrá la oportunidad de convertirse en el sucesor del Tensei. Así que gracias por nada. Bueno, el prota se reencuentra con Ho-Oh y su equipo, y ahora sí parten camino hacia el torneo. Después de parar por una serie de trampas y trabas, llegan al lugar donde se celebrará el torneo, que termina siendo un sitio de lo más normal. Estando ahí se encuentran con algunos personajes que conocimos en la primera temporadita, así como un montón de caras poco amigables, ya que prácticamente todos los usuarios del ki presentes saben la reputación que se ha venido cargando el prota desde hace rato, y no les hace nada de gracia, fijando al prota y a Ho-Oh como los primeros objetivos a los que derrotarán. Dicho todo esto, ahora sí, comienza el torneo. La primera prueba eliminatoria será una especie de Battle Royale, ya que todos serán divididos en grupos de 4, y la persona que consiga eliminar a los 3 de su propio equipo pasará a la siguiente ronda. Ho-Oh queda en un equipo junto a 3 hermanos, que de buenas a primeras parecen bastante fuertes, pero se rinden apenas ven a Ho-Oh entrar a la arena, ya que ella se encargó de darles tremenda paliza en el pasado, y desde entonces los hermanos le tienen gran respeto. Las batallas continúan hasta que llega el turno de nuestro prota, quien entra a la arena en el plan más dramático que se le pudo ocurrir, diciendo cosas como que él es el sucesor de la técnica Kitai Genryu y muchas más cosas. El punto es que el prota continuó manipulándolos para que los 3 tipos con los que iba a pelear se pusieran bastante nerviosos y comenzaran a luchar entre ellos. Al final, cuando solo uno de esos contrincantes quedó en pie, el prota le jugó sucio y lo venció a punta de trampas y patadas. No será una victoria digna, pero sí la mejor pelea de todas. Bueno, el prota y su equipo se reúnen para ver la siguiente gran pelea, que será la de Suhei, el Pira Azul, uno de los grandes favoritos del torneo y poseedor de algunas habilidades secretas de los usuarios del ki, unas técnicas ilusorias muy potentes que le permiten predecir y repeler todos los ataques de sus oponentes. También vemos a Oyan, que todavía no se ve muy bien lo que está haciendo, y a Serian, un tipo del que todavía no sabemos mucho, pero que parece que puede controlar unas cuchillas a voluntad. Sea como sea, todos ellos son contrincantes prometedores, que sí o sí veremos pelear más adelante. Finaliza la primera ronda, podemos pasar a la siguiente etapa, bueno, la segunda etapa mejor dicho, la cual consiste en pelearse 1 a 1. Al día siguiente los combates van avanzando sin ningún problema. Tenemos peleas entre waifus, a un tipo que se rindió para no tener que golpear a una mujer, más Sims y a Oyan, que sigue sacando a relucir cada vez más todo su poder. Todo continúa hasta que llega el turno de Ho-Oh, que se enfrenta a un tipo bastante poderoso, capaz de utilizar su propio ki en un espectáculo de muchos colores para hipnotizar a las personas y desorientarlos durante las peleas, aunque ni eso fue suficiente para vencer a nuestra heroína, ya que durante la pelea el tipo se dio cuenta que el ki, o mejor dicho el aura de Ho-Oh, no poseía un color normal como el del resto de las personas, sino que era completamente transparente, un ki sin color, es decir, una persona con un alma completamente destruida. Al ver eso, el tipo se rinde y Ho-Oh gana esta pelea. Eventualmente llega el turno del prota, el cual tendrá que pelear con un tipo muy hábil llamado Zenchido, así como soportar todos los abucheos del público, ya que después del espectáculo que hizo en la primera ronda, el prota se ha ganado una de las peores reputaciones de todo el torneo, una reputación que solo sigue empeorando, ya que cuando comienza la pelea, el contrincante de nuestro prota no aparece por ningún lado, quedando completamente descalificado y regalándole al prota su pase para la siguiente ronda.
automáticamente todo el mundo piensa que el prota volvió a hacer trampa, cosa que es completamente cierta. Pero esa no es la mayor preocupación de todas, ya que más adelante vemos que un grupo de participantes se reúne con Rikukin, uno de los sabios que organiza el torneo, y comienzan a teorizar sobre la posibilidad de que grupos malvados hayan entrado al torneo para arruinarlo todo. Bueno, teorizar es decir poco, ya que todos ellos descubrieron que uno de los participantes, un tipo llamado Koketsu, trabaja directamente para el grupo Sensei, y que hasta ahora se las ha arreglado para pasar a la segunda ronda sin ningún tipo de problema, tomando prestadas las habilidades del tipo de gafas, uno de los Sensei más peligrosos de todos. Pero lo que nadie sabe es que aparte de él hay muchos otros miembros infiltrados entre las sombras, listos para hacer todo lo posible para ganar la habilidad legendaria de este torneo. Esa misma tarde nuestro prota es citado para una reunión con 2 de los 10 sabios que organizan el torneo, quienes no pierden nada de tiempo y directamente le exigen a nuestro prota que les entregue el Kitai Genrui. Ya saben, la técnica que heredó de su abuelo, pero obviamente nuestro prota no sabe cómo utilizarla y mucho menos cómo transportársela a alguien, así que es un caso perdido. En ese momento aparece un tío llamado Loki, el cual es hermano de un tipo que vimos hace poquito, y quiere robar el poder del prota para vengarse de su hermano, y bla bla bla. El punto es que el tipo puede usar la misma técnica que su hermano, la cual le permite ver dentro del alma y las memorias de cualquier persona. Utilizando esta técnica sobre el prota, tanto lo que Kyo como los sabios pudieron verificar que todo lo que dice el prota es verdad. Su abuelo nunca le explicó nada sobre esa técnica. Antes de irse, los sabios le explican al prota que el verdadero motivo por el que su abuelo tuvo que cambiar de nombre no fue solo para mantenerse alejado de los problemas, sino porque de alguna forma, que no nos quieren explicar todavía, su abuelo estaba relacionado con el grupo Sensei. Pues para saber más cosas habrá que ganar este torneo. Las peleas continúan avanzando con normalidad, y después de un enfrentamiento entre el Pelea Azul y el hermano gemelo de Rengoku, que obviamente termina con la victoria del Pelea Azul, se da por culminada la segunda etapa de este torneo. Mientras tanto, también ocurren unas cosas bastante curiosas, como la presencia de una empresa privada llamada Yosei en el templo, los cuales supuestamente se encargan de apoyar a los usuarios del Ki y toda la cosa, pero que parecían más que nada interesados en averiguar más información sobre Ho-Oh y nuestro prota. Más tarde nuestros protas se reúnen con el Tensei sabio, Rikukin y Shinchu, otro sabio amigo del prota. Comienzan las presentaciones, pero todo es interrumpido por un joven que entra a la habitación con el mismísimo Koketsu, quien, como ya sabemos, estaba siendo controlado por el grupo Sensei y había comenzado a cometer asesinatos a lo largo de toda la zona. Pero Koketsu fue detenido por un exorcista poseído por el espíritu de la montaña, quien lo atacó como venganza por el derramamiento de sangre innecesario que había estado causando en su territorio. Y si se preguntan cómo es posible que el espíritu de la montaña haya hecho eso, no se preocupen, porque esa es la misma duda que tenía el prota. Pero Rikukin le explica que todos los seres vivos poseen ki, y aunque es más común que los humanos sean capaces de controlarlo, también se han dado algunos casos en los que los animales y plantas llegan a dominarlo, alcanzando un poder infinitamente superior al de cualquier humano. Al final, aunque consiguieron atrapar a Koketsu, este quedó tan traumatizado por el control de Sensei que no podía decir nada, ni mucho menos darles cualquier información útil a los protas sobre dicha organización. Pero lo que sí descubrimos es que la gran mayoría de los sabios también entran en contra de los Sensei, y que todo lo del torneo, incluso el jugoso gran premio, es una carnada para traer a los Sensei en un mismo lugar y acabar con ellos de una vez por todas. Aclarando todo eso, el prota aprovecha la oportunidad para volver a pedirle a Tensei sabio que le revele más información sobre el pasado de su abuelo y le aclare si es verdad que este estaba relacionado con los Sensei y sus negocios sucios. Los sabios se apiadan del prota y deciden contarle la verdad de una vez por todas, comenzando con que es completamente verdad que su abuelo estaba relacionado con los Sensei, y bueno, más que relacionado, durante un tiempo incluso llegó a formar parte de dicho grupo. Pero su abuelo no fue el único, ya que durante esa época los Sensei, madre mía, eran uno de los grupos más poderosos de todos, y muchos otros usuarios de Ki llegaron a jurarle lealtad a los Sensei, formando un grupo conocido como los 36 rebeldes. Obviamente los líderes de los diversos clanes y estilos de pelea no se lo tomaron nada bien, y enviaron a sus mejores guerreros a acabar con los rebeldes. Dentro de esos guerreros se encontraba el Tensei sabio y Shinchu, los amigos de su abuelo, quienes intentaron por todos los medios traerlo de vuelta a casa, sin que este muriera o fuera castigado por su rebeldía. Pero bueno, las cosas salieron mal. No solo no pudieron traer de vuelta a su abuelo, sino que Shinchu terminó siendo torturado por un grupo de guerreros desconocidos, quedando con heridas con las que ha tenido que lidiar hasta el día de hoy. Aún así, ninguno de ellos le guardó ningún rencor al abuelo del prota, pues sabían que, aun cuando las cosas no habían salido peculiarmente bien, este siempre
siempre se preocupó por sus amigos y hizo todo lo posible para que estuvieran a salvo. Más tarde, un grupo de participantes se acercan al prota y muy amablemente le piden que les muestre su banana. Sí, así mismo. Pero no para ninguna cochinada. Bueno, eso es lo que nos decían. Ya que en realidad todos tienen curiosidad de ver el supuesto sello milenario que el prota tiene en su amiguito. Sí, vaya forma de decir que es virgen. Bueno, obviamente el prota se niega, pero no pasa nada, ya que esa misma noche él y su equipo son invitados a una gran fiesta a la que asisten todos los participantes del torneo, hasta los más poderosos de todos. Ahí beben, charlan y celebran como personas totalmente normales. Peleas por ahí, chismes por allá y como nunca puede faltar uno que acaba borracho, quien en esa ocasión termina siendo nuestro prota, joder, quien todo bebido se para frente a todos, se baja los pantalones y les muestra su banana. Aunque bueno, vosotros no vais a ver nada, solo su sello legendario, claro que sí. Al día siguiente se reanudan los combates, comenzando con el prota en una batalla que, para sorpresa de todos, esta vez sí consigue ganar peleando sin trampas. Y paralelamente tenemos a Ho-Oh, quien peleará contra un tipo que en realidad no vale la pena ni mencionar, ya que Ho-Oh consigue vencerlo sin ni mucha dificultad. El motivo por el que menciono este encuentro es porque los tres sabios del día anterior se encontraban observando en primera fila cada uno de los movimientos de Ho-Oh, ya que ninguno de ellos podía descifrar a qué técnica correspondían sus movimientos, ni quién podría haber sido su maestro. Pero sobre todo sentían curiosidad por sus ojos, ya que los ojos de Ho-Oh tenían el brillo propio de una persona que ha vivido cientos de años, hasta el punto de haber alcanzado cierto nivel de divinidad en su técnica. Como era de esperarse, el combate culminó a favor de Ho-Oh, y a continuación tenemos una de las peleas más interesantes, la pelea entre dos de los guerreros más fuertes que hemos visto hasta ahora, el Pile Azul y Ouyan. La pelea comienza de forma bastante normal, aunque no tan intensa, ya que en un principio ambos guerreros estaban conteniendo su verdadero poder, pero poco a poco las técnicas que utilizan se van incrementando, tanto la frecuencia en la que las usan, como en la dificultad, y es aquí donde nos damos cuenta que no es solo que sean más poderosos que el resto de su generación, sino que literalmente pertenecen a una clase diferente de guerreros, llamados los Jutsuchi, o algo así, tipos excéntricos, obsesionados con pelear justamente y atraer la buena suerte. Ok, obviamente lo de los Jutsushi es más complicado que eso, pero de este tema hablaremos tomorrow, digo más adelante. Tomorrow es mañana en inglés, no sé inglés. El punto es que ambos continúan peleando muy fuertemente. En un intercambio de técnicas increíbles, el Pile Azul poco a poco se fue dando cuenta que Ouyan era demasiado poderoso, pero aún así decidió seguir dándolo todo hasta el final, continuando aun cuando estaba a punto de desvanecerse. Al final, al Pile Azul no le quedaba más opción que rendirse, pero lo más curioso de toda esta pelea no es solo los poderes que ambos pueden llegar a ser, sino que en realidad nunca llegamos a ver el máximo potencial de Ouyan. Es decir, que el tipo más normal que todos oculta un poder que ni siquiera podemos comenzar a imaginar. Después de otros encuentros menores, muy increíbles pero honestamente poco relevantes para la trama, ahora sí que comienzan los cuartos de final, donde para su mala suerte el prota tendrá que luchar con el mismísimo Ouyan, al cual, al menos que ocurra un grandioso milagro, seguro que no podrá vencer. Ouyan lo sabe, Ho-Oh lo sabe, ustedes lo saben y hasta el mismísimo prota lo sabe. Que me muero, joder. Así que le pide a Ho-Oh que le eche una mano, preparando las condiciones perfectas para la pelea. ¿Cuáles son estas condiciones? Obviamente, hacer trampita. Es por eso que Ho-Oh pasa toda la noche intentando dejar a Ouyan o enterrado, o amarrado, o desaparecido, o lo que sea. Todo con el objetivo de que Ouyan no asista a la pelea y quede descalificado. Obviamente, Ouyan se defiende de todo, pero aun siendo fácilmente el más fuerte de su generación, no fue capaz de hacerle ni un rasguño a Ho-Oh, mucho menos de huir de ella durante toda la noche. Y parece que todo este truquito les funciona, ya que al día siguiente Ouyan no se presenta a tiempo para la pelea, y una vez más el prota estaba a punto de ganar sin tener que pelear, pero Ouyan aparece a último momento, cansado y muerto de hambre, ya que Ho-Oh pasó literalmente todo este tiempo persiguiéndolo por todo el bosque. Ouyan se da cuenta que Ho-Oh hizo todo eso para favorecer al prota y lo llama cobarde, así que propone cambiar las condiciones del combate para que ambos estén, por así decirlo, en igual de condiciones. Ouyan le pide un montón de comida a la organización del torneo y se sienta a comer. Invita al prota a que lo acompañe y le dice que las reglas han cambiado. El que pueda comer más en el menor tiempo posible gana, aunque más que una competición de comida, ambos van comiendo de forma relajada mientras conversan, y el prota le pregunta a Ouyan los motivos que lo llevaron a participar en el torneo, y ahí conocemos un poco más sobre los Jutsushi, que es justamente el tipo de guerreros que son Ouyan y el Pile Azul. Anteriormente les dije que los Jutsushi son unos tipos obsesionados con la buena suerte y con pelear honradamente, pero eso es solo una consecuencia de su verdadero poder. Verán, los Jutsushi pueden ver el futuro de ciertos acontecimientos, sin embargo bajo serias limitaciones. Es por eso que desde un principio el Pile Azul sabía que Ouyan iba a ganar, aunque no sabía cómo, y terminó gastando más ki de recomendado,
futuro, intentando averiguar más detalles específicos de dicho futuro. Es decir, los Suzuchi pueden ver el futuro, pero de ciertas cosas, en ciertos rangos de tiempo y bajo ciertas condiciones. El mejor ejemplo de esto es que a un Suzuchi no le afectaría adivinar el resultado de la lotería, ya que en el gran orden de las cosas solo sería un millonario más en el mundo. Pero cuando Oyen intentó adivinar quién será el ganador del torneo, casi muere, debido al gran esfuerzo e impacto que puede causar ese tema en específico. Y bueno, todo eso para decirnos que el verdadero motivo por el que Oyan está participando en el torneo es para convencer al prota de darse por vencido, ya que aparentemente vio algún futuro en el que el prota ganaba y se convertiría en el próximo Tenchi sabio. Pero en dicho futuro, esa acción terminó afectando negativamente a todos a su alrededor, principalmente a sus seres queridos. Oyan sigue intentando convencerlo de dejar la competencia, pero al final de todo opta por dejar esa decisión en manos del prota. Tomará el camino seguro retirándose del torneo o intentará ganar, aun cuando eso podría traer consigo graves consecuencias. Como respuesta del prota, solo comienza a comer con mayor ferocidad, dejando más que claro que ya tomó su decisión: seguir adelante cueste lo que le cueste. Oyan deja de comer, lo que significa que sí, todo fue decidido en una competencia de comida. Y sí, fue de todo pronóstico, el prota es el vencedor. El torneo continúa avanzando con aparente normalidad, pero eso no significa que todos se hayan olvidado de la amenaza de los Sensei. Es por eso que el resto de participantes continúan haciendo rondas y vigilando la zona. En medio de todo eso, uno de los participantes se encuentra con Dumbledore y Snape. Ok, en realidad no se llaman así, solo porque al menos tuvieron la decencia de cambiarles los nombres, pero da la casualidad de que no solo son magos, sino que curiosamente son profesores de una academia en Inglaterra. ¿Academia de qué? De magia y de hechicería, supongo. Bueno, resulta que el tal Dumbledore es un amigo cercano de Tensei Sabio y anda por ahí para ver el torneo y conversar algunos asuntos secretos con los sabios. Por otro lado, comienzan las semifinales, donde estarán participando el prota Ho-Oh Youhei, un tipo ultra dioso que no vale la pena presentar, y Rei Gyoku, un tipo muy poderoso que conocimos durante el pasado. Las peleas comienzan con el enfrentamiento entre Ho-Oh y el prota, que como podrán imaginar es una pelea ridículamente falsa, que el prota gana por puro teatro. Luego de eso llega el turno de Ouhei contra Rei Gyoku. El ganador de esta pelea se decide más rápido de lo que esperábamos, con Rei Gyoku, tío joder, los nombres son bastante raros, lo siento, dejando a Ouhei prácticamente convulsionado en el suelo. Pero lo más interesante de este encuentro es que apenas termina, comenzamos a ver que ni todas las previsiones han sido suficientes para mantener a los Zenin alejados del torneo, pues varios de sus miembros más poderosos han conseguido infiltrarse dentro del público. Además vemos que la empresa privada que les mencioné antes ha logrado reunir bastante información sobre Ho-Oh, llegando incluso a tomar muestras de su ADN. No sabemos muy bien para quién trabajarán o qué esperan obtener de todo esto, pero puede que ellos mismos terminen siendo nuestra manera de obtener más información sobre el misterio detrás de Ho-Oh. Al día siguiente comienza la pelea final para decidir quién ganará el torneo y tendrá la oportunidad de convertirse en el próximo Tensei sabio. Por un lado tenemos al prota, que ha conseguido llegar hasta aquí con el poderosísimo poder del guión, bueno, de las trampas mejor dicho. Y por otro lado tenemos a Rigoku, lo que sea, este nombre es bastante complicado, lo siento, contra el cual sí que tendría que luchar con toda su fuerza, no solo porque Rigoku es el mismísimo aprendiz del Tensei sabio actual, sino porque ha demostrado que el prota no le agrada en lo más mínimo y ha estado esperando durante un buen tiempo para hacerle pagar por un enfrentamiento que tuvieron en el pasado. La pelea comienza con bastante intensidad, aunque rápidamente el prota descubre que para vencerlo tendrá que hacer algo más que recibir y esquivar golpes, así que comienza a luchar utilizando la técnica Raiho, poder que Reigoku también domina a la perfección. Bueno, más o menos. Verán, el motivo por el cual el Raiho del prota y el de Reigoku son tan diferentes es porque Raiho es una técnica que involucra mayormente la energía positiva del cuerpo. Es decir, el Yang es una técnica que, ojo aquí, solo los hombres vírgenes logran dominar en todo su potencial poder. Sin embargo, con el tiempo, algunos sabios desarrollaron un Raiho, por decirlo de cierta forma, menos puro, el cual usa energía negativa y tiene ese característico color negro que vemos en el de Rengoku, a diferencia del Raiho original que utiliza el prota. Todo esto para decirnos que el prota es virgen, sí, pero también para explicar un poco del complejo extraño que tiene Rengoku al no poder utilizar el Raiho original, porque a todas estas el principal motivo por el que Rengoku odia al prota es porque el prota sí es virgen y él no, aunque la verdad debería ser al revés el caso. Debo admitir que, aun con toda la clara deshonra que tiene Rengoku encima por ser el único en el campo de batalla que sí logra ponerla, el Raiho negro mola bastante. Ni toda la energía negativa que posee hace que sea menos efectivo que Raiho virgen. De hecho, durante un muy buen rato, Rengoku mantuvo la delantera, pero justo en ese momento el prota tuvo un flashback con su abuelo, y todos ustedes saben lo que significa eso, ¿no? Es el momento de desbloquear algún recuerdo súper útil que pueda justificar el tremendo power up que se viene. Bueno, miento, el power
pelea viene justo después, cuando ambos conversan un poco entre ellos, se piden perdón por algunos malentendidos y comienza con todo lo que tiene en la recta final de una pelea más que increíble, en la que el prota finalmente deja ver una muestra de su verdadero poder con el que finalmente materializa una gran serpiente blanca de pura energía y consigue dejar a Rengoku increíblemente herido, tan herido que por un momento pensamos que el prota había ganado, pero justo cuando nuestro héroe se quedó sin energías, Rengoku se levantó como si nada, listo para lanzar el contraataque. Bueno, un contraataque que nunca llega, ya que en un cambio de escena vemos que Rengoku se colapsó en el suelo debido a que el ataque del prota lo afectó más de lo que todos pensábamos, marcando así la victoria de nuestro prota. Pero es una victoria sí me amarga, ya que más adelante descubrimos que en realidad el prota también ganó esta pelea con trampas y algo de suerte, aunque este ni siquiera lo sabía. Los pongo en contexto. Cuando Rengoku se despierta después de haber perdido la pelea, se encuentra cara a cara con el Tensei Sabio, su maestro, que le revela haber colocado una especie de veneno en su desayuno esta mañana. Es por eso y no por los golpes del prota que después de un rato de pelea no pudo soportarlo más y cayó completamente desmayado, ya que se trataba de un veneno diseñado para drenar toda su energía. Aunque el Tensei no da muchos detalles para explicar por qué lo hizo, para el espectador quedó más que claro, por algún motivo que no terminamos de entender. El Tensei quiere por todos los medios que el prota gane el torneo y se convierta en su próximo sucesor. Pero puede que ni con todo esto las cosas salgan como este se esperaba, ya que al día siguiente, durante la entrega de premios, el prota rechaza por completo la posibilidad de heredar la técnica milenaria Chutenroku. El prota explica que ha tenido bastantes problemas por haber heredado la técnica de su abuelo, como para sumar otra a la lista, así que el premio pasa a las manos de Rengoku. Aún sin haber aceptado el premio, el prota sigue siendo considerado el principal ganador, el posible próximo sucesor del Tensei Sabio, lo que significa que ahora sí podremos descubrir la verdad detrás de la gran rebelión. Pero al menos para nosotros los espectadores, eso tendrá que esperar, ya que mientras el prota y Tensei Sabio se reúnen para discutir el tema, vemos que los Sensei finalmente han comenzado a mover ficha para hacer su movimiento final, robar la técnica Chutenroku. Con eso en mente, un gran grupo de Sensei, liderados por el sujeto de boina que ven ahí, acorralan a Rengoku en medio del bosque para robarle la técnica que justo acaba de recibir. Pero antes de que pueda comenzar una pelea, aparece el sabio Rikukin, seguido por un gran grupo de participantes del torneo, listos para acabar con los Sensei de una vez por todas. Por otro lado, el Tensei Sabio le dice al prota que la única condición válida para que alguien se pueda convertir en Tensei es que este sea reconocido por el Tensei Sabio anterior. Ni todo el poder, inteligencia o popularidad del mundo se podrán interponer en su camino una vez reciba las normas del Tensei. Dicho todo esto, el Tensei Sabio utiliza una técnica especial para traspasarle al prota todas las normas de los Tensei y de esta forma declararlo oficialmente como su sucesor. Mientras esto sucede, a lo largo de todo el bosque se comienzan a llevar a cabo distintos enfrentamientos entre los participantes del torneo y los miembros del grupo Sensei. El más destacado de estos enfrentamientos es el que se lleva a cabo entre Rengoku y el sabio Rikukin contra un grandulón llamado Kantan y el tipo de la boina, el cual se llama Ento, y utiliza una técnica de pelea bastante peculiar, ya que este es capaz de otorgar poderes especiales a ciertas armas legendarias. Sé que no suena bastante épico, pero créanme que sí lo es. La pelea avanza con bastante intensidad, sin embargo Rengoku no podía seguir el ritmo a ninguno de los Sensei, por lo que Rikukin, otra vez pido perdón por los nombres, ¿vale? Lo siento, que no sé pronunciar ninguno, sigamos. Pues este último entra en acción y rápidamente nos demuestra por qué es considerado como uno de los sabios más poderosos. Al ver que no tenían oportunidad de ganar, el tipo de la boina y el grandulón intentan huir, ya que después de todo, obtener la técnica del Chutenroku, o como se diga, nunca fue su única meta, sino que fue una simple tapadera para que el resto de los Sensei se pudieran ocupar de sus otros dos objetivos, siendo uno de estos la captura de Ho-Oh. Hablando de eso, mientras nuestra heroína esperaba en las afueras del templo, pudo ver cómo nuestro prota salía del recinto y se adentraba en lo profundo del bosque a gran velocidad. Ho-Oh comienza a perseguirlo, pero rápidamente se da cuenta que el sujeto que estaba siguiendo no era nuestro prota, sino que era uno de los miembros del Sensei, intentando tenderle una trampa para secuestrarla. Otros miembros del Sensei aparecen y comienzan a atacarla, pero Ho-Oh le da la vuelta a la situación, colocándolos a ellos en una clara desventaja. En ese mismo momento aparece un anciano miembro de los Sensei, quien le explica al resto de sus compañeros que el motivo por el cual Ho-Oh pudo descubrir la trampa tan fácilmente es porque ella tiene la capacidad de ver el ki de las personas, y de esa forma pudo descubrir que el tipo que perseguía no era el prota. El anciano reconoce su poder, ya que esa es una de las habilidades más difíciles para aprender, tanto así que a la mayoría de personas les toma décadas, y en la actualidad los únicos capaces de hacerlo
decirlo de la misma forma que ellas son los sabios más experimentados. Podríamos considerar todo lo del secuestro de Ho-Oh como un rotundo fracaso, pero como les dije, parece que los Sensei también tienen otro objetivo en mente, ya que paralelamente a todo lo que había venido pasando, un gran número de discípulos del Sensei comenzaron a atacar y destruir todo el templo de los sabios, una situación que todos venían previendo y para la que parecen estar al menos un poco preparados, o eso parece. Por otro lado, el Tensei sabio sigue intentando traspasar al prota todas las normas del Tensei, pero ni siquiera después de 4 intentos han conseguido que el ritual funcione, ya que el problema en sí no es el ritual, sino la falta de voluntad que tiene el prota de convertirse en Tensei. El Tensei sabio comienza a sospechar que después de todo parece que el prota realmente no quiere convertirse en su sucesor, pero el prota evita hablar del tema y le hace al Tensei una pregunta de lo más importante, pregunta que descubriremos más adelante. Pero lo que sabemos por ahora es que, sea lo que sea que el prota haya preguntado, el Tensei sabio no se lo tomó para nada bien, ya que lo siguiente que vemos es el mismísimo Tensei echando al prota a patadas de su templo e insultándolo por su actitud tan descarada. Todo el tema de la infante pregunta quedará para después, ya que el mismo Tensei reconoce que en este momento hay asuntos más importantes que atender. Así el Tensei sabio se pone en camino para proteger a los suyos del ataque. Por todos lados las peleas continúan avanzando, incluida la pelea entre Rengoku, Rikukin, el Grandurón y el tipo de la boina, quienes sorprendentemente se les habían arreglado para seguir el ritmo a uno de los sabios más poderosos. Justo cuando creíamos que el resultado de la pelea estaba decidido, aparecen otros miembros del Sensei, pero no unos cualquiera, sino que estamos hablando de los miembros del Sensei más fuertes que hemos visto hasta ahora: el tipo de gafas, el monje budista y una señora que aún no terminamos de conocer, y Natsuka. Todos estos son conocidos como los 4 monstruos, y vaya que lo son, aunque en un primer lugar sus poderes no sean un espectáculo de luces y explosiones de lo más vistoso. El poder de los 4 monstruos sí que es de temer, ya que en su conjunto sus habilidades están diseñadas para destruir a la persona desde el interior, comenzando desde la mente. Rikukin hace de todo para no solo resistirse a las habilidades de los 4 monstruos, sino usarlas a su favor para lanzar el contraataque. De esa forma, el sabio decide dejarse llevar por la ira y las emociones negativas para convertirse en un masivo conjunto de furiosa, listo para destruir todo a su paso y acabar con los cabecillas del Sensei en el proceso. Mientras tanto, Rengoku se aleja de la zona para encargarse de Natsuka, quien curiosamente resulta ser su exnovia. Obviamente esa está lejos de ser una pelea normal, ya que aunque ahora sean enemigos, se ve que todavía se respetan el uno al otro. Rengoku y Natsuka comienzan a discutir sobre cosas de su pasado, pero en ese momento son interrumpidos por el Tensei sabio. Natsuka rápidamente intenta utilizar su técnica para seducirlo y controlarlo, pero al ver que nada de eso surgía efecto contra el Tensei, se rinde. El Tensei se lo deja pasar y sencillamente le dice a Rengoku que baje al templo y se encarga de la situación por allá, ya que él mismo irá a ayudar a Rikukin a deshacerse de los cabecillas del Sensei, aunque no es por eso que Rikukin necesita ayuda. Verán, como les dije hace rato, Rikukin está aprovechando una de las trampas que los Sensei le tendieron para dejar salir toda la rabia e ira que venía acumulando en su interior. Toda esa rabia le da un increíble poder, con el que sería solo cuestión de tiempo que los matara a todos, pero al mismo tiempo tanto poder desenfrenado solo terminará volviéndolo loco y dejándolo sin control sobre sí mismo. Así que el Tensei sabio llega a la cena, no para matar a los cabecillas del Sensei, sino para ayudar a Rikukin a recuperar el control sobre sí mismo. Así que apenas llega, el Tensei sabio le advierte a los Sensei que se vayan antes de que él mismo se encargue de matarlos personalmente y que le den el espacio necesario para devolver a Rikukin a la normalidad, ya que en ese momento la mayor amenaza era el poder desenfrenado que este estaba liberando. Al ver el increíble poder de ambos, los cabecillas de Sensei huyen, ya que a partir de ese momento el Tensei sabio y Rikukin comenzarían una pelea de proporciones increíbles. Y al final el Tensei sabio utiliza una técnica secreta con la que consigue liberar a su amigo de la energía negativa que lo estaba consumiendo. Por otro lado, el prota se reúne con su equipo y juntos se ponen al tanto de la situación. De esta forma se dan cuenta que Ho-Oh es uno de los objetivos de Sensei, así que todos se separan y salen a buscarla. En medio del camino, el prota se encuentra con algunos miembros del Sensei, a los cuales venció sin mayor problema, pero en un punto se topa con un gran grupo que se encontraban atacando a 2 de las chicas del torneo. Entre ellas se encontraba la mismísima nieta de Rikukin, a la cual estaban amenazando con el objetivo de que ésta los ayudara a obtener el Chutenroku. El prota interviene y de alguna forma consigue convencer a los Sensei de retirarse, dejándole el camino libre para continuar con su búsqueda. A todas estas, Ho continúa luchando contra los tipos que intentaron secuestrarla hace rato. En medio de todo eso descubrimos que los miembros del Sensei recibieron la misión de capturar a Ho por parte de una figura misteriosa. Todo esto debido a que pudieron descubrir la relación entre Ho y la muerte del abuelo del prota. Uniendo puntos y viendo cómo han pasado varias décadas sin que Ho envejeciera un solo año, es suficiente para hacerla sujeto de interés para ellos y que quieran descubrir no solo su pasado, sino su relación con la Gran Rebelión. Vamos, que hasta
hasta los malos del anime se mueren por saber lo que oculta esta mujer. Aunque como siempre Ho-Oh se les arregla para salir libre de la situación sin un solo rasguño, y el caos continúa por todas partes, pero al menos pudimos ver que la estrategia del Tensei sabio funcionó a la perfección, claro, con sus efectos colaterales, pero por lo menos consiguió que Rikukin regresara a la normalidad. Con los Tensei retirándose y las peleas dándose por culminadas, por la mañana las cosas parecen haberse solucionado, o por lo menos se han calmado, ya que por todo el templo se pueden ver a las víctimas del ataque, incluso algunos de los chicos que conocimos durante el torneo. El prota y Ho-Oh se reencuentran, y este le dice a ella que muy pronto le revelará todo lo que descubrió en su conversación con el Tensei sabio. Hablando del Tensei, este se acerca al prota y le pregunta si ya tomó una decisión. ¿Tendrá la voluntad de convertirse en su discípulo y futuro Tensei, o seguirá adelante con su vida tal como venía? El prota se sincera con él y le confiesa que no quiere convertirse en el próximo Tensei, aunque todavía espera que poco a poco puedan desenterrar los secretos detrás de la gran rebelión. Justo cuando iba a tocar el tema, aparece uno de los guardaespaldas del templo para mostrarles el descubrimiento más inesperado de todos y la verdad detrás de todo el ataque. El tercer y principal objetivo que había traído a los Sensei hasta ahí era la captura del sabio Shinchu. Para entender eso tenemos que cambiar la localización, ya que mientras todo esto sucedía, los principales miembros del Sensei se reunieron para hablar sobre el desarrollo de la misión, diciendo que aunque fallaron en la captura de Ho-Oh y el robo del Chutenroku, cumplieron con éxito su tercer objetivo, todo gracias a Kyokei, el verdadero líder de los Sensei. Pero ¿cómo sucede todo esto? Verán, en medio de todo el ataque, cuando todos estaban atentos de salvar sus propias vidas y de proteger al Tensei, el sabio Shinchu se había quedado solo en su habitación, junto a sus dos lacayos de confianza. Lo que ninguno de nosotros sabía es que uno de ellos era el mismísimo líder de los Sensei, que vivió más de 3 años infiltrado dentro del templo, todo con el objetivo de ganarse la confianza de los sabios y preparar el camino para ese momento, y obtener la verdad que pocos conocen detrás de la gran rebelión. ¿Por qué? La verdad es que no estoy muy seguro, pero debemos admitir que el líder de los Sensei hizo muy buen trabajo de inteligencia, ya que durante los 3 años que estuvo ahí, descubrió que aparte del Tensei sabio, hay una sola persona que conoce hasta los mínimos detalles de todo lo sucedido: el sabio Shinchu. Lo más importante es que según toda la información que recolectó, Shinchu podía conocer un secreto importante relacionado al abuelo del prota, así que el líder de los Sensei asesinó al otro lacayo y comenzó a hacerle preguntas al sabio sobre lo que sucedió en realidad durante la rebelión. Al no obtener respuesta, el líder llamó a Roryu, un miembro del Sensei, quien utilizó su habilidad especial para manipular el alma de Shinchu y copiar todos sus recursos. Cuando finalizaron y estaban a punto de irse, Shinchu comienza a provocar al líder de los Sensei, causando que este lo asesinara. Y justo en ese último momento de vida, nosotros pudiéramos ver aquellos recuerdos que había pasado tantos años ocultando. Al principio del vídeo les había comentado que durante la gran rebelión, el abuelo del prota, Chokaigi, se unió a un grupo de rebeldes, dejando atrás su vida en el templo, así como sus amigos. En la historia original que el mismo Tensei sabio le contó al prota, estos nunca fueron capaces de dar con el paradero de Kai y ni traerlo de vuelta a casa. Eso es verdad, pero solo hasta un cierto punto. Lo que no sabíamos y lo que Shinchun mantuvo en secreto durante todos estos años es que él sí se encontró con Kaigi cara a cara, y de hecho Kaigi le confió a él su más grande secreto. ¿Quieres saber cuál es su increíble secreto? Yo también, pero nunca lo dicen. Lo que sí dicen es que en ese momento Kaigi le propuso a Shinchun que huyeran con él. Sin embargo, Shinchun decidió regresar al templo, y es aquí donde los recuerdos del Shinchun toman el rumbo que ya conocíamos. Él regresa al templo, en medio del camino es torturado y ha pasado todos estos años cargando un secreto tan grande que al final del todo la muerte se torna en un gran alivio. Más adelante, una gran parte de los miembros del Sensei se reúnen una vez más para discutir todo lo que lograron obtener de los recuerdos de Shinchun. Sin embargo, el mismo líder les explica que hay tantos recuerdos y que estos son tan complejos que le tomará algunos días descifrarlos por completo. Mientras todo esto sucede, el prota y todos en el templo del Sensei descubren el lamentable fallecimiento del sabio Shinchun. Los días pasan y las cosas vuelven a una relativa normalidad, aunque suceden algunas cosillas que debo mencionar, ya que serán relevantes para la trama más adelante. Principalmente todo lo que tiene que ver con Oyan-ken, a pesar de ser claramente de los más poderosos de todos, terminó siendo expulsado permanentemente del templo al que asistía, pues estos descubrieron que durante el torneo usó técnicas de otra escuela, y ahora se encuentra de camino a Pekín para trabajar en la compañía de su padre, donde las cosas también prometen ponerse muy interesantes. En cuanto al prota, una vez regresan a casa, este
esta se sincera con Ho-Oh y le cuenta que no aceptó convertirse en el próximo Tensei y que por eso no pudo descubrir nada relevante sobre la Gran Rebelión, ni mucho menos sobre su pasado. Ho-Oh se pone bastante triste, así que esta misma noche el prota decide convocar una reunión con todo su equipo para explicarles el motivo detrás de su decisión. A lo largo de todas sus conversaciones en el templo, el prota descubrió que el Tensei es, de hecho, la persona que más sabe lo que realmente sucedió en la rebelión, así que lo más lógico sería pensar que convirtiéndose en Tensei él mismo podría descubrirlo todo. Eso era lo que pensamos al principio, pero más adelante el prota descubrió que aunque hubiera descubierto todo lo que sucedió, no podría revelarlo, ya que las normas de los Tensei ejercen una especie de control sobre su portador y están ligadas con las 8 técnicas secretas. Es decir, que por más conocimiento que pudiera adquirir, existe la posibilidad de que ni siquiera pudiera ayudar a Ho-Oh a descubrir sobre su pasado. Es por eso que el prota les propone cambiar de enfoque. Si el pasado de Ho-Oh está de alguna forma ligado a la Gran Rebelión, pero quizás no de la forma en la que ellos pensaban. No vale la pena solo averiguar sobre la rebelión, sino más bien indagar dentro de las personas que sobrevivieron a esta. Con ese cambio de planes parece que ya tenemos un camino en mente, ¿no? Pues no, ya que en ese preciso momento el prota recibe una llamada de gran urgencia para participar en una importante misión en Pekín. Pero para entender de qué va todo esto, primero debemos retroceder algunos pocos días en el tiempo, cuando Ouyan finalmente consigue reencontrarse con su familia en pleno corazón de Pekín. Allí se topa con su padre, quien supuestamente estaba muy enfermo, pero no fue más que un drama para convencer a su hijo de quedarse todo el tiempo que fuera necesario en la ciudad y, por supuesto, encargarse del negocio familiar. Con los padres exagerados y la cuñada insoportable, de buenas a primera parece que estamos ante el típico arco de los dramas familiares, pero las cosas definitivamente apuntan a ir mucho más allá. Si no, no les estuviera contando todo esto, ¿no? Ya que tanto Ouyan como su chofer se comienzan a dar cuenta de que desde hace varios días todos en la familia han estado siendo vigilados. Esa noche, mientras paseaba por la ciudad, Ouyan y su chofer comienzan a ser perseguidos por una extraña camioneta. De alguna forma, estos consiguen quitárselos de encima, pero rápidamente se dan cuenta de que no estaban tratando con personas normales, sino con usuarios de Ki, ya que justo cuando pierden a la camioneta, los neumáticos del auto en el que iba Ouyan se prenden en fuego. En ese momento aparecen estos tres enmascarados y ahora sí comienza la verdadera persecución. Ouyan y su chofer comienzan a correr lo más rápido que pueden y en medio del camino deciden separarse. Obviamente los tres enmascarados van justamente tras Ouyan, así que después de unas buenísimas escenas de persecución, llegan a un parque y comienza una increíble pelea, tanto por lo que sucede en sí durante el combate, como por la increíble animación que solo Hitori Noshita tiene para ofrecer. Aunque al principio pensamos que Ouyan tendría la situación más que controlada, rápidamente los enmascarados demuestran que podrán ser personajes random sin nombre, aún claro, pero están fácilmente al nivel de cualquiera que haya participado en el torneo, pero no al nivel de Ouyan. Este estaba a punto de patearles el trasero a los tres, pero justo en ese momento recibe una llamada del Peli Azul. Sí, el mismo que conocimos hace poco. Este le cuenta a Ouyan que esos tres payasos que lo estaban persiguiendo no son nada más que sus primos, o sea, los primos del Peli Azul, y fueron tras Ouyan para probar su fuerza después de enterarse de que pudo vencer a su primo con tanta facilidad en el torneo. Después de cenar, Ouyan y el Peli Azul salen a caminar por toda la ciudad. Hablan del torneo, de las técnicas y de las consecuencias que dejó el gran ataque al templo. Pero más importante, Ouyan le cuenta que tanto él y su familia llevan varios días siendo perseguidos por personas desconocidas y no están muy seguros del porqué. Hablando y hablando, llegan a la conclusión más obvia de todas, que estas personas están tras el poder de Ouyan, ya que justo como el prota, Ouyan es el heredero de una de las 8 técnicas legendarias. Es muy posible que al ver su increíble poder en el torneo, ciertas personas hayan descubierto su poder y ahora andan tras él para robárselo. Es por eso que el Peli Azul le propone que contrate algo de ayuda en ese asunto, pero no ayuda de cualquiera, sino de alguien que pueda entender exactamente la situación en la que Ouyan se encuentra, nuestro prota. Es aquí donde la historia se cruza con lo que les conté antes. El prota recibe un llamado a su nueva misión, llega a Pekín junto a Ho-Oh, se encuentran con Ouyan y ahora sí, comienza la acción. Pero antes, el pago, ya que el prota no pierde tiempo y rápidamente hace que Ouyan firme un contrato por sus servicios. Un contrato, sí, jodidamente caro. Y no solo eso, sino que bien empresario el prota le pide un jugoso anticipo antes de ponerse manos a la obra. Una cantidad de dinero que Ouyan no tiene. A ver, claramente la familia de Ouyan es millonaria, pero él, por otro lado, es literalmente el hijo hippie que lleva años encontrándose a sí mismo en un templo en la montaña, con el pelo largo y ese tipo de cosas. Así que no le queda de otra que pedirle el dinero a su padre. De buenas a primeras, su padre le dice que no, pero después
después de una buena lloradita y una pequeña tanda de manipulación, este acepta. Con eso fuera de juego, Aoyan, nuestro prota, Jojo y el Pele Azul tienen una reunión donde hablan abiertamente sobre la misión, y el prota llega a la conclusión a la que estos dos habían llegado antes. Esas personas están detrás de Aoyan con el único objetivo de robarle su más grande técnica que, recordemos, únicamente ha usado públicamente en el torneo, por lo que el responsable de todo esto se oculta entre una de las caras amigables y otras no tan amigables que conocimos episodios atrás. Ya con sus primeras sospechas y el dinero, todo el dinero, el prota y Jojo se ponen en marcha. Después de varios días descubren que Aoyan y su familia no están siendo vigilados por una o dos personas, sino por 3 grupos criminales diferentes, y por ahora pudieron descubrir la guarida de uno de estos. Nuestros protagonistas se infiltran en dicha guarida, que en realidad no es más que un apartamento común y corriente. Mientras estaban explorando el lugar, 3 de los criminales se despiertan, pero, como siempre, Jojo soluciona la situación y ya con el camino despejado, continúan con su búsqueda. Después de recoger todo el material que ese grupo había conseguido grabar de Aoyan y su familia, capturan a los otros 2 miembros y continúan el resto del día atrapando al segundo grupo de criminales. Todo parece muy fácil, demasiado fácil diría yo, hasta que llega el turno de atrapar al tercer grupo, ya que a diferencia de los otros 2, este sí que estaba conformado por usuarios de aquí, y unos muy poderosos, que consiguen darles pelea por un muy buen rato. Aquí comienzan 3 peleas, el Pele Azul contra el tipo de los dardos, el prota contra el robusto y Aoyan contra el tipo de la cicatriz. Tanto el prota como el Pele Azul consiguen vencer a su oponente con relativa facilidad, y lo mismo pensamos que sucedería con Aoyan, ya que este llevaba una clara ventaja. Aoyan utiliza una técnica muy potente con la que consigue reducir 20 veces la velocidad del tipo de la cicatriz, dejándolo completamente indefenso. Aoyan ya se encontraba dando su discurso ganador, explicando la habilidad y toda la cosa, hasta que de repente el tipo consigue zafarse de su técnica y le da un golpe con el que lo deja inconsciente en el suelo. Rato después, Aoyan despierta, pero no hay nadie a su alrededor. Mientras exploraba el sitio, se encuentra con el prota y el Pele Azul, quienes tenían capturados a los 3 criminales, sí, incluido al tipo de la cicatriz. Aoyan les pregunta si ellos lo capturaron, pero ellos piensan que fue Aoyan el que lo capturó, así que sí, Aoyan no fue, y los otros tampoco. ¿Quién lo hizo? En lugar de, no sé, preguntarle directamente al tipo de la cicatriz quién carajos fue el que lo venció, se olvidan completamente del tema. Por ahora, la prioridad es una sola: averiguar quién los contrató. Así que el prota comienza a interrogarlos uno por uno, concentrándose más que nada en el de la cicatriz, ya que parecía ser el líder. Pero como este no les dijo ni una sola palabra, el prota recurre a amenazarlo de la forma más ruin que se le pudo ocurrir. El prota ya estaba a punto de protagonizar una nueva temporada de los Peaky Blinders cuando Aoyan recibe una llamada. Era su hermano y lo llamó para decirle que esa misma tarde unas personas misteriosas intentaron secuestrar tanto a su padre como a su pequeño sobrino. Al escuchar la noticia, Aoyan se vuelve loco e intenta matar al tipo de la cicatriz. El prota consigue calmarlo y en eso el tipo de la cicatriz decide confesar. Este les cuenta que ni él ni su equipo tuvieron nada que ver con el intento de secuestro, ya que entre ellos tienen un código que les prohíbe atacar a civiles. Vigilarlos sí, pero atacarlos jamás. Gracias a la confesión del tipo de la cicatriz y a las mismas investigaciones del prota y su equipo, pudieron descubrir un patrón entre los diversos grupos criminales que atraparon, pues resulta que todos fueron contratados por clientes falsos, es decir, por intermediarios entre los criminales y la verdadera mente detrás de todo el plan. Sin embargo, pudieron descubrir que curiosamente uno de esos clientes falsos trabaja para la empresa de uno de los sabios del templo, el sabio Wang, aunque este no es el único, así que todavía les toca averiguar qué otras personas están detrás de todo. Para eso, el prota propone una idea bastante arriesgada. No sé si recuerdan, pero un poco antes en el resumen se les había comentado que tanto Aoyan como el Pele Azul son Jutsushi, guerreros muy poderosos con la capacidad de ver el futuro, claro, bajo ciertas condiciones. El prota está consciente de ello, así que les propone utilizar sus poderes para ver en el futuro y obtener más información sobre el sabio Wang y sus aliados, es decir, descubrir de una vez por todas quiénes están detrás de todo esto. El Pele Azul acepta, pero teme que haciéndolo solo entre él y Aoyan no puedan conseguir nada, así que propone usar una técnica secreta de su familia que les permita hacer una adivinación entre 3, él, Aoyan y el prota. Los chicos se ponen en posición y comienzan a indagar dentro del espacio-tiempo. No me pregunten cómo, porque no entendí, pero lo importante aquí es que la técnica fue todo un éxito y lograron ver que, aparte del sabio Wang, el otro involucrado también es un sabio muy poderoso
poderoso llamado Chen. No necesitan entender todo sobre esta parte, pero sí es muy importante que tengan claro que, una vez dentro del espacio-tiempo, los chicos tienen la capacidad de hacer cualquier pregunta, pero dependiendo de qué tanto afecta su respuesta al equilibrio del universo, esta tendrá un menor o mayor costo a pagar. Es por eso que apenas llegan, el prota pregunta a modo de prueba el resultado de una lotería local. El costo es muy bajo porque no afecta mucho en el gran orden de las cosas. Luego, cuando preguntan quiénes son los involucrados en todo lo del secuestro, el costo es alto, ya que es una pregunta medianamente importante. Y es justamente por eso que la adivinación no podía ser ejecutada con solo 2 personas, ya que el costo vital sería tan alto que podría haberles restado algunos años de vida a cada uno. Al ver que todo había salido bien, el prota aprovecha para hacer la pregunta que tanto tiempo había esperado resolver, con la esperanza de obtener una respuesta. Pero al tratarse de algo tan complejo, se genera una gigantesca bola de energía que por muy poco consigue absorber a nuestro protagonista. Esta sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que parece que podría incluso absorberlos a los 3. En el mundo material, Jojo rápidamente se da cuenta de que las cosas no iban para nada bien, ya que el ki de todo se comenzaba a descontrolar, al mismo tiempo que comenzaban a sangrar. Es decir, sus energías estaban en un completo caos. Jojo comenzó a colocar los cuerpos de los chicos en posiciones extrañas, todo para liberar el flujo de ki y regresarlos a la normalidad. Ya con los enemigos identificados y después de perdonar al prota por casi matarlos a todos, comienza la segunda etapa del plan. Al día siguiente, el prota llama a 3 de los tipos que estuvieron siguiendo a Ouyan todos estos días. Pero al contrario de lo que me imaginaba, este no los llama para golpearlos ni nada parecido, sino para contratarlos y pedirles que hagan un pequeño trabajo. Y si pensaron que estaba bromeando cuando dije que el prota ya hasta parecía un Peaky Blinder, tan solo escuchen lo siguiente. Resulta que ese mismo día, los 2 sabios involucrados reciben un pequeño paquete, cada uno de estos con fotografías de la persona más importante para cada sabio. Al sabio Wang le llegaron imágenes de su nieto, mientras que a Chen le llegaron imágenes de su pequeña nieta, dejando más que claro que esta es una amenaza para que los dejen en paz. Y funciona, ya que seguido a esto, ambos sabios piden a todos sus espías que se retiren. Me parece un poco raro que se vayan a dar por vencidos tan fácilmente, pero ya veremos qué sucede al final. El prota se reúne con todos los grupos criminales y después de asegurarse que todas sus misiones fueron canceladas, les da a cada uno una pequeña compensación económica. Ya saben, porque nuestro prota es gángster pero inteligente y sabe que lo último que le conviene es ganárselos como enemigos. El tipo de la cicatriz y todos sus compañeros aceptan el dinero, quedan en muy buenos términos con el prota y se despiden. Asunto solucionado, ¿no? A simple vista parece que sí, pero lo que vemos más adelante me dice que esto solo ha comenzado, ya que al mismo tiempo que el de la cicatriz y sus compañeros se retiraban, a lo lejos vemos nuevamente a un tipo igual. No solo esto, sino que este otro se desvanece como si de humo se tratara. El prota y el resto se van a comer en un restaurante donde básicamente dan por culminada la misión. En medio de todo eso, el prota le dice a Ouyan que aunque prácticamente ya hayan terminado la misión, lo mejor será que se vaya de la ciudad y se aleje de su familia por un buen tiempo, ya que al ser su más grande debilidad, más personas seguro querrán atacarlos en el futuro. Pero sobre todo, le dice que en su ausencia su familia necesitará a alguien que los proteja. Allí es donde entra el Peleazul, ya que este le propone que contraten a sus 3 primos como guardias de seguridad. Después de verlos pelear y de tener la recomendación de su propio hijo, el padre de Ouyan los contrata. Ya con todo bajo control, el Peleazul regresa a la ciudad natal y Ouyan se propone a comenzar a viajar por el mundo. Antes de continuar, tenemos que aclarar algunos otros asuntos, y para eso retroceder algunas semanas en el tiempo. ¿Recuerdan cuando les dije que Ouyan fue expulsado del templo al que solía pertenecer? Resulta que aparte de su expulsión, ese mismo día ocurrió un asunto de gran importancia en el templo, ya que uno de los monjes más sabios había despertado de su meditación después de un montón de años, y las cosas que tenía para decir, en realidad eran puras locuras. A ver, se nota que muy en el fondo el monje Lu tenía algo bueno que decir, solo que nadie sabía muy bien qué y estaban más ocupados intentando soportar los ataques que este lanzaba, que intentando descifrar lo que decía. En la actualidad, el monje Lu se pone aún más loco que en las ocasiones anteriores y comienza a atacar a muerte a otros de los monjes que había ido a cuidarlo. Luego de eso, el monje Lu se desmaya, pero antes de quedar completamente inconsciente, el otro monje le cuenta que uno de los más grandes poderes del templo fue heredado recientemente por un joven. Pero no tenemos demasiado tiempo para pensar en los detalles, ya que esa misma noche sucede una buena tanda
banda de cosas ultra sospechosas. Primero tenemos al Peli Azul, quien estaba de lo más tranquilo en su habitación de hotel cuando una extraña mujer comenzó a tocar su puerta tal cual como si de una película de terror se tratara. Luego la mujer aparece en su ventana y sin pensárselo dos veces, el Peli Azul sube a la azotea para averiguar de qué se trata todo eso. El Peli Azul comienza a pelear con la mujer y esta es bastante fuerte, pero lo más extraño de todo es que justo en ese momento aparece otra exactamente igual. Esta pelea es sencillamente increíble, pero antes de que pueda escalar a mayores, aparece otro sujeto, quien le confiesa venir con la única misión de acabar con él. ¿Quién es ese tipo? Ya lo veremos, pero antes vamos con Ouyan, quien se encontraba de lo más tranquilo comiéndose una sopita de fideos cuando aparece un extraño hombre, el cual le entrega un sobre lleno de fotos en modo de amenaza. No se preocupen, ya que en las fotos no aparece ningún miembro de la familia de Ouyan, pero sí todos los criminales que lo estuvieron espiando y que al final no resultaron ser tan malos. El tipo también le entrega un teléfono para que hable con su líder, un tipo de cabello blanco muy extraño que intenta reclutarlo a su organización. ¿Con qué objetivo? No estamos muy seguros, pero este le dice que busca reunir a todos los herederos de las 8 técnicas legendarias, ya que él también es uno de ellos. Al final de todo, el Peli Blanco solo le dice que lo piense y que cuando tenga su respuesta, él mismo lo estará esperando en la aldea Bijou. Por otro lado, el Peli Azul logró derrotar a las extrañas mujeres, que al final resultaron ser solo un par de muñecas controladas por el otro sujeto de allí. El tipo rápidamente dice al Peli Azul que tiene un mensaje de su líder, quien resulta ser el mismo tipo Peli Blanco que habló con Ouyan. El Peli Blanco vuelve a decir la misma cháchara de que lo invita a la aldea Bijou y otras cosas más, pero justo como en el caso anterior, el Peli Azul le dice que no, aunque al ver los extraños poderes que utilizan sus seguidores, así como sus curiosas actitudes, el Peli Azul se interesa y le pide al tipo que lo lleve a conocer a su líder. Por el lado de Ouyan, el hombre no le da más detalles sobre el objetivo de la organización, pero sí le aclara que no importa si se une a ellos o no, ya que su líder siempre lo apoyará y se dedicará a erradicar a todas las personas que intentaron hacerle un mal a él o a su familia, incluidas aquellas personas que a simple vista parecen bondadosos, pero que se acercaron a él con otro tipo de motivos. Al escuchar esto, Ouyan se preocupa, ya que suenan de todo menos como personas pacíficas, así que rápidamente llama al Peli Azul para advertirle de la situación. Pero el Peli Azul solo le dice que ya se encuentra en camino a conocer al patriarca y le cuelga. Por otro lado, tenemos al Prota, quien tiene una reunión de emergencia con su equipo en las oficinas de Sokutatsu, la compañía para la que trabaja. Aquí su jefe les explica que acaban de recibir una nueva misión de alta importancia. Él y Jojo deben ir a otra ciudad para capturar a Chen Duo, una de las trabajadoras a tiempo parcial de otra división de su compañía, la cual asesinó a su superior y se dio a la fuga. Esta misión es de alta importancia y deben capturarla a como dé lugar, ya sea viva o muerta. Pero deben tener mucho cuidado y no particularmente por los asesinos o cualquier villano de turno que pueda surgir, sino de mantener la identidad de Jojo lo más oculta posible y no llamar la atención de los altos mandos de Sokutatsu. Con el asesino Chen Duo como objetivo y la condición de que deben pasar lo más desapercibidos posibles, el Prota y Jojo inician una nueva misión, donde además tendrán que colaborar con otros de los trabajadores de Sokutatsu, con los que se comunicarán a través del típico grupito de WhatsApp y, lo más importante, deben actuar con toda normalidad para evitar atraer la atención sobre Jojo. Entre estos, al primero que conocemos es a Xiaohe, quien es una especie de psicópata porque de buenas a primeras se presenta como un tipo cuyo único hobby es matar. Sí, todo muy normal. Una vez llegan a la ciudad donde su objetivo, Chen Duo, fue vista por última vez, todos se ponen manos a la obra. Bueno, más o menos, ya que nuestros protagonistas hacen todo lo posible para mantener un perfil bajo. Así que los que en realidad se ponen en acción son el psicópata y Shen Q, un tipo rubio que se la pasa en patineta. Este nuevo e improvisado dúo comienza a seguir una nueva pista que daba a entender que Chen Duo estaba buscando a una anciana llamada Mei. ¿Qué tiene que ver la anciana en todo esto? Pues no lo sabemos, pero poco a poco se nos confirma que la pista es verdadera, ya que entre más se iban acercando a la verdad, más turbia se iba poniendo la cosa. Y así hasta que son atacados por un grupo de ratas que eliminan fácilmente. Paralelo a esto, vemos cómo Chen Duo se adentra en lo más profundo del bosque. Allí se encuentra con la anciana Mei, a la cual intenta llevarse consigo. Primero por las buenas y luego, sí, por la fuerza. En respuesta a esto, la anciana libera un increíble poder, dejando claro que no se trata de una anciana ordinaria ni mucho menos. Comienza una pelea, pero en eso la anciana es defendida por un viejo, al que no sé si recuerdan, pero es uno de los miembros del Sensei.
En fin, el punto es que el viejo es igual o más poderoso que Chengduo, así que le enfrenta y consigue hacerle frente por un buen rato. Es de esta forma que descubrimos que los poderes de Chengduo no son técnicas de ki ordinaria, sino que se trata de brujería oscura muy avanzada. Al mismo tiempo que sucede todo esto, el prota, Jojo, el psicópata y el rubio emprenden camino hacia el bosque, pues descubrieron que justamente allí se encuentra la casa de la anciana. En medio del camino son atacados por un grupo de enmascarados bastante extraños, los cuales al principio parecían bastante débiles, pero resulta que poseen unas armas mágicas especiales capaz de repeler ataques, incluidos los fuertes ataques del psicópata. Pero de igual forma consiguen derrotarlos gracias al rubio, ya que la condición para que el arma funcione es que tu oponente te ataque con intenciones asesinas, intenciones que obviamente tiene el psicópata, pero no el rubio. Y es así como este consigue acercarse lo suficiente para vencerlos a todos. Justo en ese momento aparece un tipo todo deprimido llamado Meng, el cual les revela ser otro de los trabajadores de Sokutatsu. Sin embargo, este no estaba ahí solo para ayudarlos en su búsqueda, sino para pedirles que dejen de perseguir a Chengduo. Bueno, no exactamente, sino para pedirles que la capturen con vida y que dejen que el destino de Chengduo quede en manos de la oficina central, porque a todas estas las especificaciones de la misión es que la capturen ya sea viva o muerta. Pero ¿qué tiene que ver ese tipo Meng con Chengduo? Pues básicamente nos explica que se siente algo responsable de su existencia. Verán, hace muchos años una organización clandestina llamada la Organización Medicinal iniciaron un nuevo proyecto para dar a luz a las técnicas de brujería supremas. Para eso secuestraron a 49 recién nacidos y los inyectaron con altas dosis de un fuerte veneno. Obviamente no todos lograron sobrevivir, pero los que sí lo hicieron fueron criados juntos y se les enseñó todas las técnicas posibles de brujería. Sin embargo, al poseer el veneno en su interior y al transmitirlo a todos a su alrededor, las dosis de toxinas eran increíblemente altas, causando que solo los más fuertes sobrevivieran. Al final, la única persona en sobrevivir fue Chengduo, obteniendo el título de Niña Bruja Santa. Todo esto ocurría en secreto. Sin embargo, los años pasaron y poco a poco comenzaron a salir a la luz las terribles prácticas de la organización medicinal. De esa forma se convirtieron en el objetivo de todo tipo de organizaciones de usuarios de ki, incluyendo a Sokutatsu. Fue así como hace 5 años Sokutatsu organizó una misión para deshacerse de la organización medicinal de una vez por todas. En dicha misión participó Meng, pero este, al ver que Chengduo no era más que una pequeña niña, decidió perdonarle la vida y le pidió a los altos mandos de Sokutatsu que le permitieran unirse a la organización y poco a poco comenzar una nueva vida. Vida que luego usó para asesinar a uno de sus superiores y desatar todo lo que estamos viendo ahora. Todos están de acuerdo en atrapar a Chengduo con vida y dejarle la decisión de matarla a los altos mandos de la compañía. Bueno, todos excepto el psicópata, quien se enoja un poco, pero igual termina aceptando. Al final, todos siguen adelante y se encuentran con el viejo de Sensei, el cual consiguió acabar con todas las secuaces de Chengduo, pero que de todas formas no pudo evitar que ésta secuestrara a la anciana Mei. Al final, el viejo les pide que por favor rescate a la anciana y les revela que Chengduo no anda sola, sino que viene acompañada por un montón de ayudantes, todos bastante débiles, pero que todos llevan unas armas mágicas que les permiten dar suficiente pelea. Justo en ese momento son contactados por Dongbei, otra de las chicas con las que estarán participando en la misión. Esta les dice que encontró a Chengduo y que pudo calcular la dirección a la que se dirige. Según sus cálculos, esta va caminando a una especie de fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Pero lo más extraño de todo es que pudo descubrir la identidad de uno de sus secuaces y descubrió que este no se encuentra en la base de datos de los usuarios de aquí. Es decir, se trata de una persona completamente normal. Todos emprenden su camino hacia la fábrica y una vez llegan, se encuentran cara a cara con Chengduo y sus secuaces. Estando allí, Meng intenta hacerle entrar en razón. Sin embargo, en ese mismo momento, ella lo recuerda. Pero no lo recuerda como la persona que la salvó de la organización medicinal, sino que lo recuerda como el tipo que arruinó su vida. Aún así, Meng intenta aclarar las cosas, pero los secuaces de Chengduo se ponen a la defensiva, iniciando una gran pelea entre todos los presentes. Por un lado, tenemos a los secuaces utilizando sus extrañas armas mágicas, y por el otro, a todos los de Sokutatsu, cada uno sus técnicas. Obviamente, los del Sokutatsu son mucho más fuertes y los derrotan. Todo parecía ir bien hasta que Chengduo se sacó un nuevo truco de la manga. Mejor dicho, de la boca, ya que esta les dio a sus secuaces una pequeña muestra de su saliva, dándoles un power up suficiente
suficiente para ahora sí darles buena pelea a los del Sokutatsu. Y de paso, distraerlos lo suficiente para darle a ella la oportunidad de escapar. Lo bueno, y con lo que ella no contaba, es que durante todo este tiempo Jojo y el prota habían estado viendo de lejos la escena y salieron corriendo detrás de ella para poder alcanzarla, mientras el resto se encargaban de detener a los secuaces. Jojo y el prota alcanzan a Chen Duo y consiguen hacer frente por un buen rato. Y bueno, por hacerle frente, en realidad me refiero a que después de un buen enfrentamiento ya estaban a punto de atraparla. Sin embargo, de la nada esta es rescatada por un nuevo secuaz, el cual lleva consigo un extraño látigo que es en realidad una de las armas mágicas de mayor nivel. El nuevo secuaz consigue mantener a Jojo a raya, ya que porta un escudo que ni nuestra Jojo consigue romper. Sin embargo, este supuesto gran escudo no es infalible, ya que en ese momento es atacado por un nuevo participante, un francotirador ultrapoderoso que incluso desde una gran distancia consiguió estar a punto de romperle el escudo. Chen Duo y el del látigo escapan, y justo cuando Jojo y el prota estaban a punto de volver a perseguirlos, el francotirador misterioso vuelve a lanzar un tiro a modo de advertencia, prácticamente indicándoles que, al menos por el momento, es hora de retirarse. Ambos regresan a la fábrica donde se reúnen con los demás. Una vez allí, todos se presentan formalmente y poco a poco descubren que toda esta misión tiene más inconsistencias de las que pensábamos, y que todos esos huecos vienen no solo por parte de Chen Duo, sino de sus mismos superiores en Sokutatsu. Sea como sea, la realidad es una: tienen que atrapar a Chen Duo a como dé lugar. Y aunque hoy no consiguieron la gran cosa, sí que descubrieron algunos puntos interesantes, como la ridícula cantidad de dinero que Chen Duo y su grupo deben manejar para que tantos de ellos puedan portar esas armas mágicas. Y no solo eso, sino que con ella debe estar trabajando un maestro refinador de alto nivel, que son básicamente las únicas personas capaces de crear armas mágicas tan poderosas como el látigo que vimos hace rato. Este es un dato importante, ya que nos queda claro que no nos estamos enfrentando solo a una brujita venenosa y a unos cuantos seguidores, sino a toda una organización más grande y poderosa de lo que imaginamos. Al día siguiente conocemos a otros de los miembros restantes del equipo: Lu Shong, el francotirador que los ayudó la otra noche. Justo en ese momento todos reciben llamadas urgentes de sus superiores, quienes les indican que el objetivo principal ya no es solo capturar a Chen Duo, sino deshacerse de la organización a la que ella y su combo pertenecen, una organización llamada Qinye, la cual es catalogada como una secta muy poderosa ubicada en la aldea Bijou. A todas estas, ¿recuerdan qué más se encuentra en la aldea Bijou? Así es, la secta liderada por el tipo de cabello blanco, el mismo tipo que andaba detrás de Ouyang y que consiguió atraer al Peleazul. Les recuerdo todo esto porque más adelante vemos que después de todo, el Peleazul se fue a la aldea en plan de turista para averiguar de qué se trataba toda la secta, y Ouyang lo siguió para asegurarse de que se mantuviera a salvo. Durante todo ese tiempo fueron recibidos por el Peliblanco, quien en realidad es bastante amable, y aunque no nos revela más sobre su objetivo principal, sí descubrimos que él mismo es un maestro refinador de alto nivel, y que de alguna forma posee una especie de horno capaz de hacer que una persona completamente normal desarrolle su ki, lo que es solo otra forma de decir que puede darle superpoderes. Pero el horno realmente no está terminado, y para ello necesita de la ayuda de personas como Ouyang y el Peleazul, que recordemos son Jutsushi, unos hechiceros bastante rotos. Ouyang dice que lo va a pensar, pero en realidad no se lo piensa ni dos veces antes de hacer sus maletas e irse a la aldea con el Peleazul a su lado. Pero en medio del bosque son interceptados por el Peliblanco y varios de sus subordinados. Este les dice que pueden irse, pero no sin antes darles el honor de una buena pelea. Es así como comienza una gran batalla entre Ouyang y el Peleazul contra otros 7 usuarios de ki, cada uno más fuerte que el anterior. Aunque la pelea estuvo increíble, sobre todo por parte de Ouyang, que está rotísimo, durante todo este tiempo pensábamos que era solo una artimaña de las personas del culto para deshacerse de ellos antes de que se fueran. Sin embargo, fue todo lo contrario. Sí fue un truco, pero en realidad un truco para determinar el carácter tanto de Ouyang como el del Peleazul y saber si eran personas de fiar. Al final, el Peliblanco les dice que ambos resultaron ser mejores de lo que él pensaba, pero que podían irse si eso era lo que querían, ya que él no los obligaría a permanecer en la secta. Ouyang ya estaba listo para irse una vez más, pero el Peleazul decide quedarse por su propia cuenta. Y al final, Ouyang también decide quedarse para hacerle compañía a su amigo y asegurarse de que no suceda nada raro. Pero esa noche sí que sucede algo extraño, y es que justo después de la pelea, Chen Duo
Duo llega a la aldea para entregarle al Peliblanco una especie de pokebola con la anciana Mei en su interior, la cual se encontraba en una especie de limbo. Como que las cosas finalmente comiencen a encajar, ¿verdad? Al día siguiente, algunas personas se encuentran con Ouyan completamente desmayado a las afueras de la aldea. Cuando ese se despierta, pide hablar directamente con el Peliblanco para pedirle que, sea cual sea su gran plan, debe dejarlo de lado inmediatamente. Aquí, Ouyan nos cuenta que pasó toda la noche intentando ver el futuro, pensando en qué sucedería si el Peliblanco y su secta logran ejecutar su plan. Al final, no pudo ver nada en concreto, ya que cuando pensaba en esa simple pregunta, se generaba una bola de energía descomunal, indicando que sea lo que sea que la secta planea, las consecuencias que traerá consigo dicho plan son gigantescas. Una vez más, Ouyan le pide al líder de la secta que se detenga, pero este le dice que seguirá con su plan aunque sea lo último que haga. Ambos se preparan para pelear, pero en ese momento son interrumpidos por uno de los miembros de la secta, para alertarlos de que acaban de llegar unas personas bastante raras a la aldea. Y cómo no, obviamente estos raritos son nuestro prota, Jojo y el resto de miembros de Sokutatsu. El prota se reúne con el líder de la secta y le dice que su único objetivo es llevarse a Chen Duo, ya que ella mató a alguien de su empresa y bla bla bla. El Peliblanco acepta que Chen Duo hizo algo ilegal, pero igualmente desconfía de las intenciones de los altos mandos de Sokutatsu. Eso sumando de que Chen Duo es un valioso miembro de la secta, dejando claro que si quieren llevarse a la brujita de los venenos, primero tendrán que pasar por encima de él y todos sus miembros. Aunque ese es el verdadero objetivo, ya que como les dije, en realidad lo de Chen Duo no es más que una simple excusa que usaron sus superiores para deshacerse de la secta Shinje. Pero, ¿por qué? Ok, para esto tendremos que retroceder algunas horas en el tiempo. Mientras estaban camino a la aldea, los chicos de Sokutatsu comenzaron a hablar sobre la misión y descubrieron lo mismo que Ouyan y el Peliazul también descubrieron durante sus días en la secta. Básicamente que el Peliblanco y compañía tienen una manera de desarrollar el ki en personas normales. A simple vista, eso no suena como un problema, pero sí que lo es, y uno grandísimo. Ellos nos cuentan que en el mundo existe una cantidad limitada y fija de usuarios de ki, una cantidad que jamás debe superar los 50,000 usuarios en todo el mundo. Si esa cantidad fuera alterada, aunque sea en lo más mínimo, las consecuencias serían inimaginables, justo como vio Ouyan cuando intentó predecir el futuro. Es decir, que los planes del Peliblanco podrían alterar el equilibrio natural de las cosas y detonar todo tipo de conflictos internacionales, ya que las personas normales no están preparadas para lidiar con tantos usuarios de ki, y los usuarios de ki no son las personas más organizadas de todas, por lo que si hay muchos de ellos, las cosas serían un completo desastre. Por supuesto, el Peliblanco en realidad no sabe que estos también vinieron a detenerlo a él, aunque ha comenzado a sospecharlo. Es por eso que permite que los de Sokutatsu se queden algunos días más en su aldea, y le pide a varios de sus subordinados que los mantengan vigilados. Ouyan y el prota se ponen al día con la situación, y Ouyan le dice que si su plan es detener a la secta, que pueden contar con él, pero es el único, ya que por otro lado, el Peliazul ha comenzado a ayudar al líder de la secta con su horno. Hacen algunas pruebas, pero al final el horno se daña. Sin embargo, en lugar de arruinar sus planes, todo salió incluso mejor para el Peliblanco, ya que descubrió la manera de cómo reparar e incluso mejorar el horno por su propia cuenta. Claro, con un poco de ayuda del Peliazul. A cambio de su trabajo, el líder de la secta le entrega al Peliazul un libro que contiene la técnica de refinación, la cual es una de las 8 técnicas legendarias, prácticamente al mismo nivel que la técnica de Ouyan y la del prota. Por otro lado, los miembros de Sokutatsu se reúnen para ponerse al día con la información que han podido recolectar hasta ahora, la cual en realidad no es mucha. En ese momento son contactados por Dongbei, a quien todavía no conocemos personalmente. Este les envía un documento con la información y datos personales de absolutamente todos los miembros de la secta. Todos se sorprenden de que sin siquiera estar allí, esta haya podido recolectar toda esa información. Así que le dicen que para poder confiar en ella necesitarán que revele su verdadera identidad. Dongbei acepta y les revela su verdadero nombre, el cual importa porque la seguiremos llamando Dongbei, y también les muestra su verdadero rostro, revelándoles que todo este tiempo ha estado encerrada en una especie de cápsula, pero que puede comunicarse con ellos a través del celular y obtener toda esa información, ya que ella tiene la capacidad de controlar las ondas eléctricas y por ende acceder al internet y hacer todo lo que desee. Controlar cámaras, escuchar los micrófonos en los celulares, todo eso es pan comido para ella, y es la única forma en la que puede ayudarlos en su misión. Con eso fuera de tema, todos terminan de entrar en confianza y comienzan a planear cómo y cuándo llevarán a cabo el ataque a la secta. Por otro
lado, Meng pide a algunos de los superiores de la secta permiso para hablar con Chen Duo. Al principio, estos no querían, pero lo dejan pasar después de comprobar que no tiene malas intenciones. En ese momento, Chen Duo le revela por qué mató a Liao, a su superior del Sokutatsu. Pero para entender todo esto, debemos transportarnos algunos años en el tiempo, específicamente 5 años, desde el momento exacto en el que ella fue rescatada de la organización medicinal. Aunque Meng fue el encargado de rescatarla, Chen Duo fue entregada a Liao, quien se la llevó a una especie de laboratorio especial diseñado para lidiar con casos como el de ella. Casos donde las personas, generalmente usuarios de aquí, no solo son un riesgo para sí mismos, sino para toda la sociedad. Una vez allí, los ayudan a desarrollarse y llevar una vida ordinaria. Al principio, Chen Duo estaba súper traumatizada por todo lo que vivió en la organización medicinal, hasta el punto de que no hablaba, no reaccionaba y lo único que podía hacer era obedecer órdenes concretas. Era como un cuerpo sin vida, personalidad o decisión propia. También le hicieron un super traje capaz de retener el veneno que emite su cuerpo, con el que pudo comenzar a relacionarse con los demás. Después de algunos meses, comenzó a mostrar algunos avances, llegando hasta el punto de salir del laboratorio, comer por su propia cuenta y básicamente se fue convirtiendo en una persona más o menos normal, pero no lo suficiente. Al menos no para dejarla en libertad ni para vivir una vida ordinaria, mucho menos para seguir invirtiendo tiempo y dinero en su recuperación. Los altos mandos de Sokutatsu estaban a punto de abandonarla y dejarla a su suerte. Es por eso que apenas comenzó a desarrollar su ki, Liao les propuso que utilizaran sus habilidades para algo de verdadera utilidad. Es así como Chen Duo pasó a ser parte de la organización, haciendo todo tipo de trabajos de asesinatos de forma rápida y minuciosa, al mismo tiempo que estos la ayudaban a controlar paulatinamente el desarrollo de su veneno y a relacionarse con los demás. Por supuesto, todo esto bajo ciertas condiciones, y una de esas era que ella tendría que utilizar una especie de collar con el que estos podrían neutralizarla, o sea, matarla. Esto sí hacía algo sospechoso. Pero todo cambió un día en el que durante una de sus misiones se encontró cara a cara con el líder de la secta. Estos estuvieron a punto de pelear, pero de la nada, este la encierra en una de sus pokebolas, ocasionando que la señal de su collar se desvaneciera de un segundo a otro y que sus superiores en Sokutatsu prácticamente la dieran por desaparecida. Bueno, no del todo, ya que no tienen manera de saber si sigue viva o muerta, y sea cual sea el caso, deben encontrarla debido a que incluso después de muerta, su cuerpo continuará emitiendo toxinas ultra tóxicas. Es por eso que los altos mandos de Sokutatsu lanzan una alerta de alta prioridad para que la encuentren en los próximos 3 días. De no ser así, detonarán el collar que ésta tiene en su cuello para deshacerse de ella de una vez por todas. Por otro lado, Chen Duo despierta en medio de la aldea Bijou, le explica la situación al peliblanco y este le dice que a partir de ahora puede hacer lo que ella quiera, bien sea seguir su propio camino o regresar con los que la han mantenido controlada todos estos años. Por un momento, Chen Duo piensa en regresar con los de Sokutatsu, pero en eso el peliblanco le revela que el collar que estuvo llevando todo ese tiempo no era más que un arma para asesinarla cuando fuera necesario. Este le propone que se una a su secta, ya que allí no solo podrá ser libre, sino que trabajarán juntos para neutralizar el veneno en su cuerpo de una vez por todas. Chen Duo acepta, pero le dice que antes necesita reunirse con Liao por última vez. Esa noche, ambos se encuentran en una fábrica abandonada, Chen Duo acompañada por el peliblanco y Liao con un micrófono con el que los altos mandos de la organización escuchaban hasta la más mínima palabra. Sin perder más tiempo, la chica le dice que quiere ser libre y que a partir de ahora seguirá su propio camino. Liao no la deja ni terminar la oración cuando le da tremendo puñetazo en el rostro. En ese momento, los altos mandos le dan a Liao la orden de detonar el collar y acabar con Chen Duo de una vez por todas. Sin embargo, este no lo hace, ya que en realidad le había tomado bastante cariño a la chica. Los altos mandos insisten con el tema, pero al final Liao se niega. Sin embargo, en ese instante Chen Duo lo besa, pasándole un veneno con el que comienzan a colapsar todos sus órganos. Chen Duo le dice a Liao que detone el collar, pero una vez más, este se rehúsa, volviendo a demostrar que, a pesar de sus métodos, este siempre quiso el bienestar de la chica. Pero los altos mandos de la organización no pierden tiempo y rápidamente oprimen el botón activando el collar. Pero nada sucedió, ya que momentos antes el peliblanco había desactivado la opción de control remoto del collar. Antes de irse y de dejar al pobre Liao morir por su cuenta, Chen Duo se acerca y le susurra algo al oído, algo que, al menos por ahora, no descubriremos. Es así como Liao muere. Chen Duo se une a la secta y comienza la historia que venimos siguiendo desde hace rato. Tras
Tras descubrir la verdad, Men les cuenta todo a sus compañeros del Sokutatsu, dejando a nuestro prota con más preguntas que respuestas, ya que aunque la historia tenía sentido y sonaba convincente, habían ciertas cosas que, al menos para él, no terminaban de encajar. Pero no tenemos demasiado tiempo para pensar en eso, ya que ha llegado el momento de iniciar con el plan y deshacerse de la secta. Nos encontramos con los altos mandos y superiores de los Sokutatsu. Se reunieron para discutir sobre el pueblo Bijou. Todos están de acuerdo en atacar sin piedad y eliminar a todo al que se atraviese. El objetivo principal es la secta del Peli Blanco y del grupo Shinhye, manejado por Chendo. El gerente Shao les pide que se calmen, ya que están siendo muy radicales y no toman en cuenta que en ese pueblo hay 80 vidas. Por triste que haya sido la pérdida de Liao, él debe de responsabilizarse por la misericordia que lo llevó a su muerte. Ahora vemos que nuestro prota está sorprendido por el ingreso de Chendo en el pueblo y duda de lo que pasó con Liao. Sabe que su muerte no valió la pena. Todos reciben la orden en su celular. Los superiores decidieron salvar las 80 vidas y darles apoyo, tratar de atrapar al Peli Blanco y a Chendo junto a sus secuaces. De verse complicada la situación, no tendrá más opción que exterminarlos. Ya en la noche, el prota se acerca a hablar con el Peli Blanco, que está ocupado con el horno. Este quiere platicar sobre Chendo, pero el Peli Blanco le aclara que no la traicionará, así que mejor le pregunta sobre sus verdaderos planes, ya que quiso la ayuda de Ouyan y el Peli Azul, dos grandes hechiceros, además del secuestro de la anciana Mei. El Peli Blanco le confiesa que los espió el Ratten Taisho. Principalmente lo hizo porque necesita herederos de las 8 técnicas, pero la presentación del prota le pareció una basura, comentario que ofendió al prota, pero gracias a su observación se interesó en Ouyan, también sucesor de las 8 ramas, que se enfrentó contra el Peli Azul. Admite que necesita la ayuda de un hechicero para completar el horno. Es cierto que con eso quiere ayudar a muchas personas, pero su verdadera intención es ayudarse a sí mismo porque está enfermo. El prota quiere saber a qué se refiere y el Peli Blanco señala su mente. Pasamos a otra escena donde vemos a Dao Ye, un subordinado de la secta, huyendo en plena noche en el bosque, pero lo que no sabe es que el psicópata Xiao He lo está acechando. Sin decir mucho, trata de atraparlo, pero Dao le pide que se detenga. Él sabe que están ahí por Chendo, pero Xiao le aclara que no le importa, más bien es por otros asuntos. Hace un año atrás ocurrieron 7 asesinatos y lo que tienen en común es que no dejaron rastros. Posterior a eso, un maestro de la rama King de la montaña Mao se escapó, pero sin antes herir a su compañero. Tras eso, nadie supo de él. Xiao, sin dar tantos rodeos, le dice a Dao que ese maestro es él y que su verdadero nombre es Xiao Gi. Este, muy nervioso, trata de explicar, pero era una distracción para dar pelea. Xiao comienza a atacar y nota que Shao es un experto en las 5 ramas King, pero el psicópata le aclara que aún así no es su rival, dándole una gran demostración de ello. El campo de batalla recibe daños por la fuerza de los golpes. El arma de Shao es evitar todo tipo de ataques directos, pero el efecto colateral es disminuir su ki. Shao no comprende cómo logró acertar todos los golpes, ya que él tiene el sello de confusión, pero recuerda que cuando se lo dieron le aclararon que no tendrá efecto en las personas con una mente pura. Xiao le pide que deje de seguir ocultándolo. Él es un salvaje de la montaña Mao. Es una rama muy antigua. Lo que realmente hace famoso ese lugar es la mezcla de personas tanto buenas como malas y demonios. No son una organización, pero todos usan ese nombre de la montaña Mao. Estos discípulos cultivan métodos demoníacos y asesinan a inocentes por placer. Xiao comienza a quitarse la ropa. Su cuerpo se tiñe de negro y varias caras se forman en él. 7 para ser exactos. 7 maldiciones. La pelea comienza de nuevo. Xiao le sigue el paso al psicópata y lo ataca con sus demonios, pero Xiao usa su defensa dorada. Esto no evita que los demonios lo atrapen. Xiao lo comerá de un bocado, pero Xiao se ríe mientras le dice que solo siente lástima por él, y como si nada retira los demonios de su cuerpo. El psicópata comienza a llorar. No puede imaginar lo que hizo Xiao, matar a 7 inocentes. Le pide que despierte y retome el camino de la iluminación, que es cargar con sus compañeros. Xiao se ofende y trata de atacar de nuevo, pero Xiao, con solo mover su mano, hizo que una gigante lo aplastara. Este se ve cristalizado y su arma de protección se destruye. El psicópata lo mira sonriendo. Sabe que apenas comienza. Ahora pasamos a ver 3 subordinados del Peli Blanco que protegen a Chen Duo. De pronto sienten la presencia de alguien. Es Meng. Sin decir una palabra, está a la ofensiva. Varios búhos vuelan hacia los chicos. De pronto uno de ellos es atacado. Le rompen ambas piernas. Trata de protegerse, pero le rompen su brazo. Uno de ellos rápidamente lo mete dentro de la casa al herido y nota que aún vive, pero está delicado. El grandulón estudia la situación. Sabe que son los Sokutatsu y su objetivo es separarlos, pero no tiene más opción que ir por el atacante y se adentra al bosque. A pesar de su gran tamaño, es impresionantemente veloz. El francotirador decide no tener tanta consideración y dispara con mayor fuerza. El grandulón lo nota. Ya
ya no es un juego. Volvemos con el prota que aún habla con el peliblanco. Este recibe una llamada y le informan sobre la situación. Este muy molesto le reclama al prota, ya que su plan es distraerlo. El prota le aclara que no es así y le recuerda que si no fuera por su vínculo con las generaciones pasadas, no estaría ahí hablando con él. Solo le importa el peliblanco y desde su corazón espera que no sea enemigo de la oficina. Este le pone su mano sobre el hombro y luego se sienta. Por otro lado, regresamos con Fu Rong y el peli azul que están siendo informados, pero este se cuestiona si realmente es necesario ir a ayudar. Fu Rong se ofende, pero tiene un punto válido, ya que le pide que se cuestione qué tanto vale el pueblo para arriesgar su vida. No le hace caso y corre hacia el pueblo, pero para su sorpresa, el peli azul está a su lado. Este le aclara que solo irá por ella. Tras eso se toman de las manos. Ahora volvemos con los chicos que fueron atacados por el francotirador. Este se llama Chen Duo. Este sale de una puerta en el piso. El chico le pide que se quede para crear un plan, pero ella simplemente se va. Este no se queda de brazos cruzados y usa su poder de localización térmica y logra ver al francotirador que aún se enfrenta al grandulón. El francotirador no ve nada especial en él, pero le impresiona su fuerza acompañada con una gran velocidad. El grandulón sabe que no podrá soportar 5 disparos más, ya que estos poseen gran cantidad de ki. Mientras eso pasa, el grandulón comienza a recordar su vida, el cómo consiguió esposa, aunque no tuvo el mejor comienzo. Tras eso, un maestro se interesó por él y lo quiso como discípulo. Sin embargo, este huyó por la brusquedad del grandulón. Volvemos con el psicópata Xiao contra el de las 7 maldiciones. No tiene oportunidad contra él. Al notar que definitivamente no es rival para él, trata de correr hacia el pueblo para salvarse, pero no es tan fácil. Xiao lo atrae hacia él y le da una paliza volviéndolo a su estado normal. Xiao le ruega que se detenga, pero es en vano, ya que posterior a esto lo ata a un árbol y mientras escucha música clásica de fondo, busca en su bolso una sustancia que es para mantener a Xiao vivo. Xiao le confiesa que en realidad planeaba hacer eso con Chen Duo, pero al enterarse de su pasado decidió ser misericordioso hasta que se encontró con él y con una gran sonrisa de Xiao escuchamos gritos de Xiao. Regresamos al pueblo. Varios subordinados del peliblanco se reúnen, cuando de pronto escuchan que el pueblo se está incendiando. El anciano pide que usen los insectos voladores para encontrar a los intrusos. Entre el incendio vemos al del látigo, bastante furioso por la situación y dice que las cosas no terminarán ahí. Regresaremos media hora antes del incendio para entender cómo pasó. Las personas del pueblo dormían plácidamente, pero Jojo los desmayó para montarlos en una carreta donde hay más personas. Mientras hacía eso, el del látigo la vigilaba y se pregunta qué carajos planea hacer. Jojo los lleva a la entrada del pueblo. El del látigo la persiguió hasta allí. De pronto siente algo. Es Jojo detrás de él. Comienza a atacarlo. Este trata de llevarle el paso, pero Jojo es más rápida, aunque logra conectar un golpe. Este fanfarronea de que es un refinador talentoso y no dejará que una mocosa le gane, y cuando quiere usar su arma nota que, para su sorpresa, Jojo se la robó. Este entra en pánico. Jojo al tenerlo en sus manos siente el poder. Este se lo pide amablemente. Jojo juega y luego trata de escapar, pero el maestro la sigue. Este se enfurece cada vez más y dice que es una ladrona sinvergüenza. Jojo le aclara que desde que la golpeó en el río se interesó en el arma que por cierto se llama Ruyi. Este se molesta más y con una pokebola que lanza láseres ataca a Jojo. Por el ruido las personas del pueblo despiertan. Jojo para hacer tiempo grita que hay un incendio y saca botellas de su bolso e incendia las casas, hecho que sorprende al maestro ya que ella peleó y corrió con esas botellas encima. Todo el pueblo está en llamas y 2 integrantes del grupo Sensei observan el desastre de Bijou. Volvemos al presente. Vemos un niño en silla de ruedas. Es hermano de una subordinada del peliblanco. Este trata de llamarla, pero de su celular sale algo extraño que se mete dentro de él y luego se desmaya. Regresamos con Fu Rong y el peli azul. Estos se encuentran con Meng. Este dice que tiene que aclararles unos asuntos. Le confiesa que su objetivo es Xin Hie. Todo aquel que no tenga nada que ver con ellos estarán a salvo. También aclara que los Sokutatsu incendiaron el pueblo con la intención de hacer que las personas del pueblo se vayan. Fu Rong no se toma nada bien lo que dijo Meng y se lanzó a atacarlo. Este no tiene más opción que atacarla con lo que más le duele. El peliazul trata de acercarse a ella, pero esta lo aleja. Meng no sabe cómo ella se ha portado con él, pero comienza a contar que ella trabajó para los Sokutatsu. Fu Rong va directo a atacarlo, pero el viejito se defiende con sus deudas. Cuenta el pasado y las malas decisiones de Fu Rong, con hombres que solo le sacaban dinero. El peliazul se aguanta la risa, luego se acerca para consolarla. Tras esto le dice a Meng que no atacarán contra ellos y borrarán las deudas de Fu Rong. A lo lejos el peliazul ve a Ouyan sin dudarlo ni un segundo. Se abalanzan hacia el otro.
Ou-Jan tomando la ventaja. Tras eso, Meng les ordena que salgan de ahí junto a Fu-Rong. Luego de salir se encontrarán con miembros de la oficina. Después de eso deben de seguir las instrucciones. Antes, Ou-Jan quiere hablar a solas con el peli azul. Ou-Jan le pregunta si siente algún tipo de culpa hacia el peli blanco, ya que a pesar de todo lo ha tratado muy bien. El peli azul le aclara que por muy buena persona que aparenta ser, no se relacionaría con él. Solo tuvo un intercambio con él, le dio el libro con la técnica de refinación y él lo ayudó a diseñar su horno, pero Ou-Jan no se deja convencer fácil, ya que anteriormente el peli azul aclaró que hacía todo por sí mismo y le pregunta directamente si ya consiguió lo que buscaba. Este solo sonríe sin decir una palabra. Volviendo con el peli blanco, está realmente molesto por lo que está pasando y le pide al prota que se haga a un lado. De pronto su cuerpo comienza a cambiar y con un golpe saca al prota del lugar. Mientras el peli blanco se va hacia el pueblo, le dice al prota que no se interponga, ya que no quiere lastimarlo, comentario que le hace sentir pena por destruirse su horno, pero esperará un rato hasta que sea un enfrentamiento formal. Varios de la secta se reúnen para capturar a los atacantes. Uno de ellos nota a Sang-Kyu, el cual se encargó de varios de ellos sin esfuerzo. El único consciente trata de huir, pero Sang-Kyu lo alcanza y le sugiere que mejor se lleve a sus amigos fuera del pueblo. De la nada, Kui-Er, otra subordinada del peli blanco, se abalanza hacia él. Este nota algo especial en ella, realmente es de alto nivel, sus intentos de neutralizarla son en vano. Kui es muy agresiva y persigue a Sheng. Este deja en el piso arroz dorado que la adhiere al suelo. Este aprovecha para atacarla, pero de ella salen escudos llamativos, creando una ola que lo aleja y haciendo que pueda liberarse. Sang-Kyu está impresionado. En vez de atacar, comienza a correr riendo, pero para en un lugar del bosque y señala a un lado para mostrarle algo a Kui. Es su hermano siendo controlado. ¿Recuerdan al chico de silla de ruedas de antes? Bueno, ese. En su boca vemos un ojo. Esto hace que Kui se enfurezca. Shen comienza a contar que la existencia de ellos es casi una leyenda, llamada vida de niño. Aquellos que tienen un destino, la mayoría hermoso, de corazón sensible y puro, pero lastimosamente débiles por alguna rara enfermedad. Su hermano es débil por un espíritu maligno que devora su cuerpo, mientras ella es cada vez más fuerte. Kui baja la guardia y le ruega que suelte a su hermano. Sheng aprovecha esto y la captura junto al pequeño. Ahora volvemos con el prota, que les avisa a todos que el peliblanco está en acción, pero no pueden atacar hasta que saquen a la última persona del pueblo. Tratan de localizar a Chen Dou, pero esta no se encuentra en Bijou. Su última localización fue yendo hacia la montaña. Le preguntan al francotirador qué opina. Este cree que Chen Dou no parece muy interesada en quedarse en Bijou. Por cierto, el francotirador aún pelea contra el Grandulón y Xiaolong. Logran acorralarlo, destruyendo su arma mágica. Estos lo atacan igual como él atacó a su amigo. Volviendo al pueblo, los subordinados tratan de apagar el fuego. El del látigo nota que un insecto volador los observa, es el peliblanco. Les da un comunicado, les informa que los responsables son aquellos que entraron al pueblo. Su objetivo es Chen Dou. Los que no quieran salir afectados deben retirarse. Algunos se van, pero otros deciden dar pelea hasta la muerte. Logran localizar a varios gracias a los insectos voladores. Shang-Kyu tiene que dar pelea, y por otro lado Jojo también, pero al parecer este atacante no es como los demás. A pesar de que trataron de no relacionar a Jojo con los Sokutatsu, el peliblanco la reconoce como la matona del prota y que solo se presentó en el Ratten Taisho por diversión. Le ordena a su subordinado que la retenga, que llegará en un minuto. Jojo le da pelea, pero este hace lo posible por cumplir la orden del peliblanco. Del suelo sale una muñeca, igual a la que atacó anteriormente al peli azul, pero Jojo la ataca como si nada, hecho que sorprende al subordinado, ya que quiere decir que siempre supo que estaba en la tierra, pero no sirve de nada, ya que es atrapada y arrastrada bajo tierra. El subordinado también se sumerge y trata de sumergirla lo más profundo posible, pero no le resulta tan fácil. Como siempre, Jojo da pelea. Este trata de quitársela de encima, pero ella se agarra más fuerte. Mientras, nos enteramos cómo funciona su poder, que es la investigación oculta. Su ki se extiende por las ondas de las capas tectónicas, obteniendo información de sus alrededores. Otra habilidad es la respiración bajo tierra. Su límite, gracias a su arduo entrenamiento, es de 20 minutos, solo en mediación. Si está en acción, se reduce a 5 minutos. Este no comprende cómo es posible que Jojo aún pueda seguir moviéndose, pero nota que ella en realidad está absorbiendo el aire de la tierra. En eso tiene un recuerdo con su maestro, donde este le explica que la respiración no se limita a la nariz y boca, pero para poder hacer eso necesita estar a un nivel incluso mayor al de su mismo maestro, y se llama respiración corporal. Al saber eso, se asusta y trata de llegar desesperadamente a la superficie. Por otro lado, el peliblanco llega al lugar. Tras eso, Jojo sale con su subordinado. Está muy impresionado de que lo hayan derrotado bajo tierra. Sin dudarlo, Jojo se abalanza contra el peliblanco, pero este tiene un escudo dorado. Jojo, en forma de burla, le dice que la atrape. Su plan es llevarlo al centro del pueblo. Volviendo con Shang-Kyu, aún está peleando,
Bueno, jugando. Los enemigos no comprenden por qué sus armas no les hace efecto y uno de ellos descubrió que se desvanecen no por dolor sino por sentir placer extremo. Al saber eso, los que quedan se abalanzan hacia él para perder placenteramente, pero Shang huye de ellos, pero no sin antes darles un espectáculo de dioses. Esto es mejor conocido como la máscara divina del hechizo Joe. Volvemos con el francotirador, que aún está desmayado. El grandulón y su compañero tratan de absorberlo en la pokebola, pero este es más rápido, lo cual es bastante sorprendente, ya que no tiene escudo mágico y tampoco activó un método de protección. El francotirador les confiesa que no destruyeron su arma, solo era una herramienta para refinar su técnica, y de un golpe tira a uno, mientras que el grandulón está confundido. Trata de huir, pero es rápidamente alcanzado, decide rendirse y entrega su arma. Por otro lado, vemos a Meng corriendo hacia el centro del pueblo, pero es interceptado por el del látigo que lo ataca con el láser. Meng llama a una oleada de avispas, pero su enemigo con un grito las destruye. Meng trata de atacar por la espalda, pero es en vano. Su enemigo le dice que si no fuera tan inútil, invocara a una verdadera bestia divina antigua. Cuando trata de ir tras Meng, se siente muy mal, su cuerpo se llena de erupciones cutáneas. Meng dice que un maestro de bestias estudia cómo comunicarse y aprovechar a los seres vivos, y logró llegar a un punto en el que se comunica con microorganismos y bacterias. Ya sabiendo esto, Meng puede aumentar o disminuir las bacterias que tiene el oponente en su cuerpo. Así fue como Meng se autonombró como maestro de los seres vivos, y mientras camina, nos demuestra que a un verdadero hombre no voltea la cara. Grande Meng. Volviendo con el peliblanco que persigue furioso a Ho-Oh, la encierra con una barrera. Este se confía, pero lo que no sabe, al igual que nosotros, es que Ho-Oh tiene nivel como refinadora de armas. Esta sigue escapando, y el peliblanco la persigue de nuevo. A lo lejos vemos a Ouyan, que se enfrenta a un subordinado de la secta. Este controla las muñecas de Ki, y de una pokebola salen decenas de ellas. Las muñecas lo atrapan y lo tienen rodeado, pero recordemos que Ouyan es un hechicero rotísimo, además que el guión está de su lado. Así que activa el carácter Zen Trueno, junto a un transporte de 8 direcciones. En el aire aparecen agujeros negros que succionan a la mayoría de las muñecas. Ouyan sigue peleando, lo cual extraña a su enemigo. Lógicamente es más fácil ir por el que las controla, así que este las retira del campo de batalla. Pero antes de que puedan lograrlo, Ouyan las quema. Lo que no sabía es que resisten el fuego, aunque hay algo extraño. 3 de ellas no fueron afectadas. Regresamos con Ho-Oh, que aún le da pelea al peliblanco. Este reconoce que es realmente fuerte, pero nota que ella no ataca, solo resiste. El peliblanco le asegura que exterminará a todos y a cada uno de sus amigos. En eso llega el francotirador, que es perseguido por los Xinxie. Este le dice que no lo hará esperar. En eso también llega Shen Qiu. Ambos atacan al peliblanco, pero retroceden por el estado físico de Ho-Oh. Esta tiene un brazo roto. El peliblanco tiene una expresión nada agradable, ya que nota que Shen Dou no está a su lado. Los de la secta se abalanzan sobre los chicos, pero del bosque sale una manada de lobos que los atacan. Mientras el brazo de Ho-Oh se recupera, es atacada pero fácilmente se defiende. Shen Qiu ataca al peliblanco, pero notan que su arma absorbe ki. El francotirador también ataca, pero al notar esto decide alejarse. Los de la secta los persiguen. Rápidamente nota que la absorción tiene límite de distancia y entre más cerca estás, más cantidad de ki absorberá. El peliblanco, al notar que ya lo saben, les ordena a los de la secta que se retiren. El francotirador no permite esto y deja en el piso retorciéndose a uno de ellos. Según las órdenes que les dieron, no deben de asesinar, pero nadie dijo nada de torturar, así que los chicos atacan sin matar. Quieren que recuerden el verdadero sufrimiento. Shen Qiu se pone en modo serio y los ataca. El peliblanco, al ver a su subordinado sufriendo, se siente culpable. No le queda más remedio que ordenarles que se retiren de nuevo. El que atacó a Ho-Oh hace rato no acepta esta orden y decide quedarse a dar pelea. Los demás se inspiran y quieren unirse a la batalla. Mientras celebran por esto, llega el psicópata Xiao. Todos se espantan por lo que tiene en su mochila y la lanza en los pies del que hace un momento había dado la charla motivacional. Algunos vomitan y otros tiemblan por la sangre. El peliblanco se enfurece y es tanto el ki que destruye la tierra a su alrededor. Los matones de la secta se van corriendo por el miedo que provocó el psicópata Xiao. El peliblanco furioso les advierte a todos que pagarán con sus vidas y le ordena a sus armas que ataquen. Xiao logra esquivarlo sin problema alguno. Junto al francotirador se encamina al contraataque. Sheng también comienza la acción. Por otro lado, Ho-Oh aparece por la espalda, pero para sorpresa de todos, el peliblanco tiene una especie de muñeco. Este lo defiende y hace que todos retrocedan. Comienza a ponerse en acción y sus armas son letalmente filosas. Sheng pelea contra el peliblanco y el francotirador contra el muñeco. Peliblanco usa una campana contra Sheng que lo aturde por unos segundos, tanto así que lo obliga a alejarse. El peliblanco trata de acortar distancia, pero Xiao interviene. Este trata de aturdirlo con la campana también, pero se la vuelan de las manos, cayendo lejos de él. Está
bastante confundido, jura haber movido la campana antes de que se la arrebataron, pues resulta que después de haber atacado a Sheng, este lanzó arroz dorado y con eso adherió la úvula evitando que suene. Sheng está muy feliz por la buena cooperación que tiene junto a su equipo. El peliblanco trata de analizar a sus enemigos, pero le frustra no sentir nada. Sus emociones son estables. Los chicos reciben información sobre su objetivo y el peliblanco al escuchar eso se enfurece, analizando mejor su entorno. Sabe que ellos no están ahí por Chengdu. Al caer en cuenta, decide huir hacia el pueblo. Ahora veremos lo que planearon los chicos mucho antes de iniciar todo. La misión principal es que el prota mantenga distraído al peliblanco. Mientras los demás se ocupan de las variantes, Jojo cree que es muy complicado lo que planean y que se lo dejen a ella. Matará al peliblanco con un martillazo mientras duerme. Claramente los demás no apoyan eso. Volviendo al presente, ya dieron la señal al prota para que comience a destruir el horno. Por otro lado, el peliblanco trata de llegar a su creación desesperadamente, pero los chicos lo mantienen ocupado. Este no puede creer la traición por parte del prota y se enciende, literalmente. El techo del templo donde se encuentra el horno comienza a desmoronarse y cae una lluvia de muñecas. La cara del prota lo dice todo. Comienza la pelea y en cuestión de segundos, todas aplastan al prota. Este con rayo divino se libera de ellas, pero momentáneamente, ya que son insistentes. En eso llega el muñeco del peliblanco que vimos anteriormente. El prota sale rápidamente del templo y lo extraño es que justo después de eso las muñecas dejaron de moverse cuando hace un momento se lo estaban madreando. Este toma una piedra y se las lanza, notando que solo reaccionan con el ki que se acerca al horno. Ya sabiendo eso, sigue lanzando piedras, pero el muñeco las defiende. Ese es especial. El prota sabe que es cuestión de tiempo para que el peliblanco se acerque al templo, así que pone manos a la obra. Usa su velocidad del rayo para destruir a las muñecas, aunque solo usa eso por 5 minutos. Volvemos con los chicos que tratan de detener al peliblanco, aunque es en vano, ya que sus ataques son absorbidos por su arma, así que el francotirador decide atacar cuerpo a cuerpo. Los demás se unen y casi logran destruir el escudo del peliblanco. A su lado aparece otro muñeco, es blanco, es el primero que creó, y el negro que se enfrenta al prota es su última creación. Es sumamente rápido y poderoso, ya que tiene una parte del ki de Chengdu, además de su veneno. Este persigue a nuestro prota y con una aguja envenenada lo hiere. El prota sale del templo como si nada, pero segundos después siente mucho dolor. Se desploma y casi inconsciente recuerda que le comentó a Jojo que sentía algo dentro de su interior que no podía explicar. Jojo le dijo que por como lo explica pareciera que dará a luz. Este se molesta por la broma. Cuando creíamos que el prota valió madres, pues para sorpresa de nadie no es así. Vemos la figura de un bebé y al prota con su boca abierta brillante al igual que sus ojos. El prota se pone de pie y parece un zombie. Frente a él está una muñeca. Al tratar de tocarla, esta le mete un coñazo que lo tira lejos. Tras eso vemos como varios poderes salen del prota. Parece que lo disfruta. Vuelve a acercarse a la muñeca y esta vez como si nada la destruye sacándole su núcleo. Luego va detrás de las demás acercándose al horno. El muñeco negro le vuelve a tirar su veneno, pero esta vez el mismo cuerpo del prota lo autodestruye. Ahora vemos que el verdadero prota se despierta y está dentro de un bebé. No puede moverse. Regresamos con el Peliazul y Fu Rong, que se reunieron con las personas que mencionó Meng. Ellos se llevarán a las personas del pueblo. Por otro lado, dos subordinados del peliblanco trataban de escapar, pero fueron rodeados. Al parecer un viejito implicado es un maestro importante y se lo llevan amablemente. Pasamos a otra escena donde vemos una familia tratando de escapar de la montaña, pero en la carretera había unas pullas para evitar que sigan en el auto. Son dos personas, al parecer de los Sokutatsu. Volviendo con los demás de estos mismos, se encuentran aburridos ya que aún no hay acción, pero desde el bosque escuchan una voz que le lanza la pokebola donde Senkyu atrapó a dos subordinados del peliblanco. El niño quería conocer a quién los estaba ayudando y en la copa de un árbol lo ve, parece gelatina. Volvemos con los demás que aún pelean con el peliblanco y su muñeco. El psicópata Xiao al parecer logra destruirlo. De la nada unos hilos negros hieren al francotirador y este cae. Los demás siguen tras el peliblanco, pero Meng se queda atrás. Quieren hacerle creer que logró librarse de él. El francotirador notó que su enemigo usa la técnica de animar a los objetos muertos a su alrededor y hacerlo sus armas por algunos segundos. Regresando con el peliblanco que está cerca del templo, su mirada es de miedo al no saber si su horno sigue en pie. Dentro del templo vemos al prota encima de los restos de todas las muñecas y más importante aún, el horno. La mirada del peliblanco solo transmite odio. Prepara sus armas para matar al traidor del prota, pero detrás de él aparece Sheng y el psicópata con intenciones de acabar todo ahí. Pero para nuestra sorpresa, aparece alguien enmascarado, aunque claramente es un integrante de los sensei. El peliblanco trata de usar las perlas de 6 unidades, pero otro sensei interviene y las corta. Este dice que pelear contra él sin destruir sus armas mágicas será una batalla sin fin.
El peliblanco está rodeado y esta vez no se guarda nada. Quiere que todos se larguen de su pueblo. Se fusiona con una de sus armas mágicas que absorbe ki y ahora es más veloz y más fuerte. Skid rechaza los ataques sin problema alguno. El prota desde el templo observa lo increíble que es el peliblanco y recuerda a su abuelo y su forma salvaje de luchar. En eso, Jojo quiere destruir el arma que absorbe ki, pero esta comienza a flotar y chupar el ki de Jojo, haciendo que crezca cada vez más. El peliblanco trata de llegar hasta ahí, ya que está a punto de llegar a su límite. Uno de los sensei ayuda a Jojo para acabar con el arma mágica. Los chicos logran destruirla. El peliblanco no puede aceptar que perderá contra ellos y en ese descuido de 2 segundos es atacado por el francotirador que se supone estaba muerto. Este lo agarra con fuerza del brazo y les ordena a los demás que ataquen, pero una onda hace que todos se alejen. En eso llega Ouyan y aclara que eso que acaba de pasar no fue un arma de protección, sino más bien un espacio que se generó en el tiempo. Regresamos momentos antes. Ouyan usa la destrucción dorada, una técnica especial para controlar el tiempo. O mejor dicho, una técnica concreta que controla la velocidad de los objetos. Por eso vemos que los demás se mueven con normalidad excepto al peliblanco. Pero esta técnica no es gratis. En algunos casos pagas con tu vida para obtener 5 veces más la capacidad corporal que lo normal. Tanto el prota como los demás quedan sorprendidos por lo roto que está Ouyan. Este trata de destruir el escudo dorado, pero es demasiado y la velocidad ahora es normal. Ouyan cae al piso con el collar y ordena que ataquen. El peliblanco ya desarmado es atacado por todos, parece saco de boxeo. El prota se acerca y le ruega que se detenga porque está clara la victoria y no es para él. También le dice que su plan del horno es realmente peligroso y perjudicial para el mundo. El peliblanco se ríe y entiende que siempre él fue el objetivo principal. Furioso dice que mejor lo maten ya mismo o nunca se rendirá, ya que el horno es su única esperanza y dará su último respiro por eso. El viejo Meng le dice que es suficiente, no duda de su capacidad de seguir luchando, pero no cree que tenga sentido debido a su posición. Meng se acerca para quitarle el arma y le pregunta si tiene miedo de ir con los Sokutatsu. La expresión del peliblanco cambia, sabe que se enfrentará a personas arrogantes y se lamenta por no haber sido suficiente para cuidar a Chendo. Xiao se acerca con una aguja por detrás y le inyecta en la nuca. Su cuerpo vuelve a la normalidad. Meng suspira de alivio y Jojo recoge las bolitas que salieron del cuerpo del peliblanco. Por otro lado, Ouyan está en el piso, se encuentra muy débil. El prota lo ayuda que se ponga de pie. El peliblanco mira a ambos con odio, ya que originalmente los quería ahí para que lo ayuden con el horno. Ouyan le aclara que no tiene nada en contra de él. De hecho, hasta sería su amigo de no ser por su plan. El peliblanco, con la boca llena de sangre, grita que era su única esperanza. Quería usar el horno para recuperar su memoria perdida y así poder encontrar su familia perdida. Todos quedan en silencio, pero el viejo de los sensei le reclama y quiere que le devuelva a la anciana Mei, la que secuestró Chendo. El peliblanco dice que está muy bien mientras sonríe. El viejo lo golpea por su insolencia. Zeng trata de detenerlo y el otro integrante sensei les dice que deberían de revisar en las pokebolas. Meng les aclara que no se encuentra ahí. El viejo sensei no tiene más opción que irse y confiar en que los chicos encuentren a la anciana Mei. Por otro lado, están encontrando a los subordinados del peliblanco que fueron neutralizados por los chicos. Ouyan puede caminar de milagro y quiere irse a descansar, pero antes de eso le dice unas palabras al peliblanco, que dentro de su vida hay una persona que le afecta mucho. Si quiere una vida tranquila debería de alejarse de ella. Toma del hombro al prota y le dice que esas palabras también aplican para él y luego se va. Por último, llegan varios de los Sokutatsu para llevarse al peliblanco. Luego vemos a Chendo sola en el bosque. Los chicos la rodean. El viejo Meng quiere ser el primero en hacer contacto con ella, pero mientras lo dice, Jojo se acerca a Chendo. Los demás se alarman y Meng corre hacia ellas, pero Chendo ni se inmuta ante la presencia de Jojo. Esta se acerca a ver qué hace y está jugando algo en su celular. Luego los demás se acercan lentamente. Chendo les dice que ella los estaba esperando y le pregunta si ya controlaron al peliblanco. Estos le confirman. Tras eso, ella comienza a contarles que la noche anterior Jojo la buscó y le preguntó sobre su vida y, más importante aún, si la dejaban libre, a dónde le gustaría ir. Chendo no tiene un lugar a donde ir, así que Jojo le cuenta el plan de atacar el pueblo y neutralizar al peliblanco. Le dice que puede luchar contra ellos o esperarla en el bosque y no participar en la pelea. Ella eligió esperarlos. El viejo Meng está feliz por esa decisión, pero Zeng le sugiere que no se ilusione. Meng no le hace caso y le invita a unirse de nuevo a los Sokutatsu. Le promete que no le harán daño, pero los demás están detrás del viejo y le dan otra opción: elegir la muerte. Este entra en pánico y ruega por más opciones. Chendo tiene una mirada triste, sabe que no tiene muchas alternativas. Tras esto vemos
vemos el momento en el que Liao está a punto de morir y por fin sabremos lo que Chen Dou le dijo, y estas palabras son: tío Lao, para mí poder tomar yo sola la decisión es algo muy feliz, pero no comprendo cómo se siente la felicidad que siempre mencionan. Hay un asunto que he estado pensando y solo cuando se vuelva real ese pensamiento, ese sentimiento no se podrá describir con la felicidad. ¿Realmente eso lo podré llamar felicidad? He estado soñando con el día en el que puedas aceptar mi elección. Volvemos a la situación actual. Meng trata de conseguirle más opciones, pero Chen Dou elige morir. El viejo Meng no para de llorar por la elección de Chen Dou. El francotirador le dice que no puede hacer nada por ella y debe de respetar su decisión. El psicópata Xiao le dice a Chen Dou que puede elegir la manera en la que quiere abandonar el mundo. Esta pregunta si puede hacerlo ella misma. Xiao le dice que sí puede. Luego el francotirador le aclara que no podrá lastimar a nadie y que ellos deben de acompañarla hasta su último aliento. Dicho esto, tiene 24 horas para hacer lo que quiera, solo debe cumplir esas dos cosas. Chen Dou comienza a desvestirse y el prota se asusta. Le grita a Jojo que se aleje por el veneno de Chen Dou. Esta trata de destruir el traje que le diseñaron para suprimir su veneno y no lo logra por lo resistente que es. El francotirador la ayuda. Sheng le pregunta cómo retiene el veneno y esta le aclara que es por un hechizo. Los chicos hacen una fogata. Xiao le cuenta a Chen Dou que ellos son igual que ella. También hacen lo que ella hacía por los Okutatsu. En pocas palabras, son compañeros. Meng, a diferencia de los demás, aún se lamenta por el destino de Chen Dou. Esta le aclara que se siente en paz y solo tiene un arrepentimiento. Sheng le sugiere que deje de lamentarse y mejor que se despida de ella. Los chicos quieren saber de qué es su arrepentimiento y esta comienza a contar que en toda su vida ha estado limitada a conocer y explorar otros lugares. Los chicos le dicen que puede, pero a diferencia de ellos, el prota se opone por lo peligroso que es. Todos votan por la petición de Chen Dou y le callan la boca al prota. El psicópata prácticamente lo amenaza y este nervioso acepta la decisión. Ya es de día y en la ciudad vemos a los chicos con Chen Dou conociendo las máquinas de juego. Tras eso se pone a explorar y observar. Todo es nuevo para ella. En eso ve una tienda de ropa y entran para comprarle ropa a Jojo. Chen Dou también se mide ropa y podemos ver sus brazos lastimados por el veneno. Luego de la tienda salen a las calles y todos miran a Chen Dou por sus brazos, comen helado, en fin, hacen muchas cosas normales. Todos menos Meng, que está sentado triste. Chen Dou le ofrece un helado y este le pregunta si ya lo perdonó. Ella no sabe a qué se refiere y Meng le recuerda que siempre lo odió por sacarla de la organización medicinal. Chen Dou le aclara que no tiene un motivo para odiar y luego se come el helado. Le dice a Meng que ya no puede resistir su hechizo. El veneno la consumirá pronto y tienen que acabar con todo. Meng llora de nuevo mientras Chen Dou le agradece por la oportunidad de vivir, aunque sea por poco tiempo. Tras eso, Chen Dou ofrece los helados que le quedan a los ciudadanos y todos la ven como un fenómeno. Todo esto para que Meng comprenda que ella no pertenece a ese mundo. El veneno se dispersa en el cuerpo y Chen Dou se siente débil. Está a punto de caer, pero Meng la toma del brazo para seguir caminando entre los ciudadanos. Todos le toman fotos y tratan de grabar, pero Dong Wei les hackea los dispositivos para no dejar rastros y termina hackeando toda la ciudad. Chen Dou se ve muy mal, es casi un cadáver andante por la degeneración del veneno en su cuerpo. Chen Dou da sus últimos pasos y se ve a ella misma corriendo con los demás que murieron en la organización medicinal. Detrás de ellos la espera su tío Liao con una sonrisa. Esta se sienta junto a sus compañeros muy feliz y sobre todo en paz. Pero en la realidad ya murió. Su cuerpo yace en el piso y Meng es un mar de lágrimas culposas. Xiao se acerca para rezar por ella y pedir por la paz de su espíritu.